¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees saber sobre el comportamiento humano está completamente al revés? ¿Qué pasaría si las personas que te rodean, tus colegas, tus amigos, incluso tus familiares, operaran según reglas psicológicas ocultas que ni siquiera ellos mismos comprenden? Esta es la verdad que la mayoría de la gente nunca descubrirá: los humanos no somos criaturas lógicas. Nos gusta creer que lo somos. Nos decimos a nosotros mismos que tomamos decisiones racionales basadas en hechos y evidencias. Pero la neurociencia ha revelado algo impactante. El cerebro humano primero toma decisiones y luego crea justificaciones lógicas para hacernos sentir inteligentes sobre las elecciones que ya hemos tomado inconscientemente. Esto significa que todos los días estás rodeado de personas controladas por fuerzas psicológicas invisibles. Y si no comprendes estas fuerzas, también estás siendo controlado por ellas. Estás reaccionando en lugar de responder. Estás siendo influenciado en lugar de influir. Estás jugando un juego donde todos los demás conocen las reglas menos tú. Pero, ¿y si pudieras cambiar el guión? ¿Y si pudieras ver los patrones psicológicos que rigen el comportamiento humano antes de que los demás sepan que existen? ¿Qué pasaría si pudieras predecir lo que la gente hará, entender por qué lo hace e influir en sus decisiones de forma natural? Los líderes, negociadores, emprendedores y personas más influyentes del mundo comprenden la psicología humana a un nivel que les otorga una capacidad casi sobrenatural para interpretar, predecir y guiar el comportamiento humano. Son estratégicos. Ven el juego que se está jugando mientras otros ni siquiera se dan cuenta de que hay un juego en marcha. Este audiolibro te dará esa misma ventaja. Cuando termines de escucharlo, nunca volverás a ver las interacciones humanas de la misma manera. Verás los detonantes psicológicos que la mayoría de la gente pasa por alto. Comprenderás los patrones subconscientes que impulsan cada decisión y tendrás las herramientas para influir éticamente en cualquier situación a tu favor. Pero esto es lo que necesitas entender: esta información no es para todos. La mayoría de las personas prefieren permanecer inconscientes, dejar que sus emociones e impulsos dirijan su comportamiento. Se sienten cómodos siendo predecibles, siendo influenciados, siendo guiados. Si estás listo para alcanzar un nivel superior de conciencia, si estás listo para comprender la psicología oculta que controla el comportamiento humano, entonces comencemos. Porque una vez que veas estos patrones, ya no podrás dejar de verlos. Capítulo 1. La ilusión del comportamiento racional. La mayor mentira que nos decimos es que somos seres racionales que toman decisiones lógicas. Esta mentira está tan arraigada en nuestra autopercepción que la defendemos con vehemencia incluso ante la abrumadora evidencia de lo contrario. Pero esto es lo que los neurocientíficos han descubierto y que destrozará esta ilusión para siempre. Mediante tecnología de imágenes cerebrales, los investigadores ahora pueden ver exactamente cómo se toman las decisiones en el cerebro humano. Y su descubrimiento es revolucionario. Los centros emocionales del cerebro, en particular el sistema límbico, toman decisiones hasta 7 segundos antes de que nuestra mente consciente se dé cuenta de que es necesario tomar una decisión. 7 segundos. Eso significa que la parte de nosotros que cree tener el control, nuestra mente consciente racional, en realidad solo está ahí, creando historias para justificar decisiones que ya tomó nuestro cerebro emocional inconsciente. Piensa en la última decisión importante que tomaste. Quizás fue elegir una carrera, una pareja o dónde vivir. Probablemente te dijiste a ti mismo que sopesaste los pros y los contras, analizaste las opciones lógicamente y tomaste la decisión inteligente. Tu cerebro emocional tomó esa decisión al instante, basándose en detonantes psicológicos inconscientes que ni siquiera reconoces. Tu mente racional simplemente creó una historia convincente después para hacerte sentir inteligente sobre una decisión que ya habías tomado. Por eso las personas toman decisiones que parecen completamente irracionales desde fuera. En realidad, no son irracionales. Son perfectamente racionales dentro del marco de su programación psicológica inconsciente. Todo ser humano opera según 3 sistemas psicológicos ocultos de los que la mayoría de la gente nunca es consciente. El primer sistema es el cerebro de supervivencia. Es la parte más primitiva de tu estructura psicológica y su única función es mantenerte vivo y a salvo. No le importa la lógica, el éxito ni los objetivos a largo plazo. Solo le importan las amenazas y oportunidades inmediatas.
Cuando alguien reacciona a la defensiva ante la retroalimentación, cuando se resiste al cambio incluso cuando le beneficiaría, cuando prefiere la comodidad al crecimiento, está siendo controlado por su cerebro de supervivencia. Este sistema opera completamente fuera de la conciencia, pero impulsa más el comportamiento humano que cualquier otra fuerza psicológica. El segundo sistema es el cerebro social. Los humanos evolucionamos como criaturas tribales y nuestra supervivencia dependía de nuestra capacidad para integrarnos en el grupo. Tu cerebro social busca constantemente amenazas sociales, oportunidades para mejorar tu estatus y maneras de mantener tu pertenencia a la tribu. Cuando las personas se conforman con la opinión del grupo incluso sabiendo que está mal. Cuando compran símbolos de estatus que no pueden permitirse. Cuando permanecen en relaciones o trabajos tóxicos porque dejarlo significaría rechazo social, están siendo controlados por su cerebro social. Este sistema explica por qué la presión social funciona tanto en adultos como en adolescentes. El tercer sistema es el cerebro creador de significado. Los humanos no toleramos la incertidumbre ni la aleatoriedad. Debemos crear historias que expliquen todo lo que nos sucede, incluso cuando sean completamente inexactas. Tu cerebro creador de significado interpreta constantemente la realidad a través de tus creencias, filtrando la información que contradice lo que ya crees saber y creando narrativas que te hacen sentir que entiendes lo que está sucediendo. Por eso dos personas pueden presenciar el mismo evento y tener interpretaciones completamente diferentes de lo ocurrido. He aquí la idea crucial. Estos tres sistemas operan de forma automática e inconsciente. La mayoría de las personas no son conscientes de que están siendo controladas por ellos. Creen que sus pensamientos les pertenecen, que sus decisiones son racionales y que sus reacciones están justificadas. Pero se equivocan. Son máquinas biológicas que ejecutan una antigua programación psicológica diseñada para un mundo que ya no existe. Una vez que comprendes esto, todo cambia. Dejas de tomarte las reacciones de los demás como algo personal porque te das cuenta de que en realidad no reaccionan ante ti, sino a desencadenantes psicológicos inconscientes que activaste accidentalmente. Dejas de confundirte con comportamientos aparentemente irracionales porque puedes ver la lógica oculta tras cada acción humana. Y lo más importante, dejas de ser controlado por tu propia programación inconsciente, porque la conciencia es el primer paso hacia la libertad. Quienes realmente comprenden la psicología humana saben que la lógica no es lo que impulsa el comportamiento. La emoción es lo que impulsa el comportamiento, y la lógica es lo que usamos para justificar nuestras decisiones emocionales posteriormente. Por eso los hechos no cambian las mentes. Por eso la gente no hace lo que obviamente les conviene. Y por eso las personas más influyentes del mundo se centran en los desencadenantes emocionales, no en los argumentos lógicos. Capítulo 2. Las 6 fuerzas invisibles que controlan cada decisión humana. Aunque las personas creen tomar decisiones basándose en un análisis cuidadoso y el pensamiento racional, lo cierto es que cada decisión humana está controlada por 6 fuerzas psicológicas invisibles. Estas fuerzas operan por debajo del nivel de la conciencia, pero determinan todo, desde los productos que compran las personas hasta a quien votan y de quien se enamoran. Domina estas 6 fuerzas y tendrás más influencia sobre el comportamiento humano de la que jamás imaginaste. La primera fuerza invisible es la prueba social, el factor de influencia más poderoso que existe en el comportamiento humano. Los seres humanos estamos biológicamente programados para buscar la guía de otros sobre cómo pensar. Cuando no estamos seguros de qué hacer, automáticamente analizamos nuestro entorno para ver qué hacen los demás y luego copiamos su comportamiento. Esto sucede de forma tan inconsciente que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta. La prueba social explica por qué los restaurantes hacen colas falsas fuera de sus establecimientos, porque los profesionales del marketing utilizan testimonios y reseñas, y porque las risas grabadas hacen que los programas de comedia parezcan más divertidos. Cuando las personas ven a otros participando en un comportamiento, su cerebro lo interpreta como evidencia de que ese comportamiento es correcto, seguro y socialmente aceptable. Cuantas más personas se involucran en el comportamiento, más poderosa se vuelve la prueba social. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entiende: la prueba social no requiere personas reales. Se puede crear mediante historias, estadísticas y testimonios.
Cuando le dices a alguien que miles de personas ya han tomado la misma decisión que le pides, estás activando su instinto de prueba social. Su cerebro deja de preguntarse si la decisión es lógica y comienza a preguntarse si quiere formar parte del grupo o estar fuera de él. La segunda fuerza invisible es la autoridad, que ignora por completo el pensamiento crítico. Los seres humanos están programados para someterse a las figuras de autoridad, incluso cuando éstas están equivocadas, son perjudiciales o completamente incompetentes. Esta programación psicológica existe porque, a lo largo de la historia de la humanidad, seguir al líder tribal solía significar supervivencia, mientras que desafiar la autoridad solía significar muerte o exilio. El principio de autoridad explica por qué las personas siguen los consejos médicos de las celebridades, por qué creen en los presentadores de noticias por encima de sus propias experiencias y por qué obedecen reglas que carecen de sentido lógico. Cuando alguien es percibido como una figura de autoridad, sus palabras tienen un peso exponencialmente mayor que las mismas palabras pronunciadas por alguien sin indicadores de autoridad. El aspecto fascinante de la autoridad es que no requiere experiencia real. Por eso la gente usa batas blancas en los anuncios, los oradores enumeran sus credenciales antes de hacer comentarios sustanciales y los trajes caros y un lenguaje corporal seguro pueden aumentar instantáneamente la influencia de alguien. La tercera fuerza invisible es la reciprocidad, que crea una deuda psicológica que las personas se sienten obligadas a pagar. Cuando alguien hace algo por ti, te da algo o te aporta valor de cualquier manera, tu cerebro calcula automáticamente que le debes algo a cambio. Esto ocurre incluso cuando no has pedido el favor, incluso cuando el regalo es pequeño, e incluso cuando sospechas que la persona tiene segundas intenciones. La reciprocidad explica por qué las muestras gratuitas aumentan las ventas. Porque los políticos besan bebés y dan la mano, y porque las personas más influyentes siempre dan valor antes de pedir nada a cambio. Cuando primero le ofreces valor a alguien, estás depositando un depósito en su cuenta bancaria psicológica. Más tarde, cuando le haces una solicitud, su cerebro se siente obligado a cumplirla para equilibrar las cuentas psicológicas. La clave para usar la reciprocidad éticamente es ofrecer un valor genuino sin esperar resultados inmediatos. Cuando ayudas a alguien a resolver un problema, le enseñas algo valioso o le facilitas la vida de cualquier manera, activa su instinto de reciprocidad. Buscarán oportunidades para devolver el favor, a menudo de maneras mucho más valiosas que tu contribución original. La cuarta fuerza invisible es la constancia, que encadena a las personas a patrones de comportamiento que pueden perdurar durante años o incluso décadas. Los seres humanos tienen una profunda necesidad psicológica de ser coherentes con sus decisiones, declaraciones y autoimagen previas. Una vez que alguien adopta una postura o se compromete, especialmente si es público o por escrito, su cerebro trabajará arduamente para mantener la coherencia con esa postura, incluso cuando nuevas evidencias sugieran que debería cambiar de rumbo. La constancia explica por qué las personas permanecen en malos trabajos, mantienen relaciones disfuncionales y siguen votando por políticos que las decepcionan repetidamente. No es que disfruten sufriendo. Es que cambiar de rumbo requeriría admitir que se equivocaron, lo que amenaza su autoimagen y crea disonancia cognitiva. La aplicación más poderosa de la constancia es lograr que las personas asuman pequeños compromisos que se alineen con objetivos más amplios. Cuando alguien accede a una pequeña petición coherente con una petición mayor que le harás más adelante, crea una vía psicológica que aumenta considerablemente la probabilidad de que la petición mayor sea aceptada. Su cerebro busca mantener la coherencia entre su pequeña acción y su comportamiento general. La quinta fuerza invisible es la escasez, que desencadena el miedo a la pérdida, que motiva más el comportamiento humano que el deseo de ganancia. Cuando algo se percibe como raro, limitado o a punto de no estar disponible, esto sucede porque tu cerebro de supervivencia interpreta la escasez como una amenaza, activando respuestas de lucha o huida que ignoran por completo el pensamiento racional. La escasez explica por qué el tiempo limitado ofrece trabajo, porque la gente se pelea por el último artículo de un estante y porque el acceso exclusivo a cualquier cosa la hace inmediatamente más deseable. Cuando creas una escasez genuina en torno a una oportunidad, idea o recurso, activas una de las fuerzas motivacionales más poderosas de la psicología humana. La sexta fuerza invisible es la simpatía, que determina si las personas quieren ser influenciadas por ti en primer lugar.
Los seres humanos prefieren decir que sí a las personas que les agradan, en quienes confían y con quienes sienten una conexión. Esto parece obvio, pero lo que no lo es que la simpatía se puede aumentar sistemáticamente mediante la comprensión de los factores psicológicos que crean afinidad entre las personas. A las personas les gustan las personas similares, que les hacen cumplidos genuinos y que trabajan por objetivos comunes. También les gustan las personas atractivas, seguras de sí mismas y asociadas con experiencias positivas. Al cultivar conscientemente estos factores de simpatía, no se está manipulando. Comprender estas 6 fuerzas proporciona una perspectiva completamente diferente para observar el comportamiento humano. Cada decisión, cada reacción, cada elección aparentemente irracional puede entenderse como el resultado de una o más de estas fuerzas invisibles que se activan en el inconsciente de alguien. Capítulo 3. Leyendo el lenguaje oculto del comportamiento humano. Mientras la gente se centra en las palabras que alguien dice, la verdadera comunicación se produce a través de un lenguaje oculto que la mayoría de la gente nunca aprende a leer. Este lenguaje oculto consiste en microexpresiones, posturas corporales, tono de voz y patrones de comportamiento inconscientes que revelan lo que alguien realmente piensa y siente, independientemente de lo que diga con sus palabras. El rostro humano contiene más de 40 grupos musculares que crean miles de posibles expresiones, la mayoría de las cuales ocurren tan rápido que apenas se registran en la conciencia. Estas microexpresiones duran fracciones de segundo, pero revelan el verdadero estado emocional detrás de lo que alguien finge sentir. Aprender a leer microexpresiones te da la capacidad de ver a través del engaño, comprender las emociones ocultas y predecir cómo se comportará alguien antes de que él mismo lo sepa. Las 7 microexpresiones universales son la felicidad, la tristeza y la ira. Estas expresiones son las mismas en todas las culturas y aparecen automáticamente cuando alguien experimenta la emoción correspondiente, incluso cuando intenta ocultarla. Un destello de desprecio que dura una décima de segundo dice más sobre la verdadera opinión de alguien que 10 minutos de conversación educada. Cuando las palabras de alguien no concuerdan con sus microexpresiones, créanse las microexpresiones. La mente consciente puede controlar las palabras, pero no las respuestas faciales automáticas que revelan verdaderas emociones. Por eso los políticos practican sus expresiones faciales tanto como sus discursos, y los negociadores expertos siempre observan las caras en lugar de escuchar las posturas iniciales. Pero las microexpresiones son solo el principio. El cuerpo humano transmite constantemente información sobre estados psicológicos internos a través de la postura, los gestos, el movimiento y la posición espacial. Estas señales operan completamente por debajo de la conciencia, pero lo revelan todo, desde los niveles de confianza hasta el engaño, el interés romántico y la agresión oculta. Cuando alguien tiene confianza, su cuerpo se expande de forma natural. Ocupa más espacio, sus hombros se ensanchan, su postura se endereza y sus movimientos se vuelven más decididos. Cuando alguien carece de confianza, su cuerpo se contrae, cruza los brazos, encorva los hombros, se toca la cara o el cuello y minimiza su presencia física. Estos cambios ocurren de forma automática e inconsciente, pero son inmediatamente visibles para cualquiera que sepa qué buscar. El engaño crea patrones específicos de lenguaje corporal que son casi imposibles de suprimir. Cuando alguien miente, su cuerpo busca distanciarse del engaño. Se aleja, crea barreras con los brazos u objetos, reduce el contacto visual y aumenta las conductas de autoconsuelo, como tocarse la cara o jugar con el pelo. Sus movimientos se vuelven más restringidos y controlados porque su mente consciente trabaja arduamente para gestionar el engaño. El aspecto más revelador del lenguaje corporal es lo que ocurre durante las transiciones. Cuando alguien cambia de tema, cuando le hacen preguntas inesperadas o cuando se ve obligado a abordar algo que preferiría evitar, su lenguaje corporal cambia antes de que sus palabras lo hagan. Estos momentos de transición revelan actitudes y emociones reales que las personas se esfuerzan por ocultar durante una conversación normal. La tonalidad vocal transmite aún más información que el lenguaje corporal porque es casi completamente inconsciente. La voz humana contiene docenas de variables, como el tono, el ritmo, el volumen, la intensidad, la tensión y la resonancia. Cada una de estas variables cambia automáticamente según el estado emocional, el nivel de estrés, la confianza y la veracidad.
Aprender a interpretar los patrones vocales permite acceder al estado psicológico interno de alguien en tiempo real. Cuando alguien está nervioso o estresado, su tono de voz se eleva, su ritmo se acelera y su respiración se vuelve superficial. Cuando alguien se muestra seguro y relajado, su voz se vuelve más grave. Su ritmo se ralentiza y sus palabras tienen más resonancia. Cuando alguien es engañoso, su voz suele volverse más controlada y menos natural, con pausas más largas y una selección de palabras más cuidadosa. El indicador vocal más poderoso es la congruencia entre el contenido y la forma de decirlo. Cuando alguien dice estar emocionado, pero su voz es monótona. Cuando afirma tener confianza, pero su voz es temblorosa. Cuando insiste en decir la verdad, pero su voz se vuelve tensa y controlada. Sus patrones vocales revelan su verdadero estado interno. Pero interpretar el lenguaje corporal y los patrones vocales solo es útil si comprendes que impulsa el comportamiento que observas. Cada expresión física de emoción y pensamiento está conectada a patrones psicológicos subyacentes que determinan cómo se comportará alguien en diferentes situaciones. Cuando ves a alguien mostrando comportamientos de dominio como una postura expandida, contacto visual directo y movimientos controlados, estás viendo a alguien que se siente psicológicamente seguro y en control. Es probable que estén más dispuestos a asumir riesgos, tomar decisiones con rapidez y resistir los intentos de influencia. Cuando ves a alguien con comportamientos de sumisión, como una postura contraída, un contacto visual reducido y movimientos inquietos, estás viendo a alguien que se siente psicológicamente amenazado o inseguro. Es probable que sean más cautelosos, más influenciables y se centren más en evitar errores que en crear oportunidades. La clave está en que estos patrones de comportamiento no son aleatorios. Son respuestas predecibles a estados psicológicos y dinámicas sociales. Al comprender las fuerzas psicológicas que crean patrones de comportamiento específicos, puedes predecir cómo responderá alguien a diferentes enfoques, que lo motiva y que es probable que haga a continuación. Esto te da una enorme ventaja en cada interacción humana. En lugar de adivinar lo que alguien piensa o siente, puedes leer su lenguaje oculto y responder adecuadamente. En lugar de dejarte confundir por señales contradictorias, puedes ver los patrones inconscientes que explican un comportamiento aparentemente contradictorio. Y en lugar de reaccionar a lo que alguien presenta superficialmente, puedes ser estratégico basándote en lo que realmente sucede bajo su conciencia. Capítulo 4. La psicología de la influencia y la persuasión. La mayoría de la gente piensa que la influencia consiste en tener buenos argumentos, ser persistente o tener autoridad sobre los demás. Están completamente equivocados. La verdadera influencia opera a nivel psicológico, donde realmente se toman las decisiones, no a nivel lógico, donde las personas fingen tomarlas. Comprender la psicología de la influencia significa comprender cómo alinear sus peticiones con los patrones inconscientes de toma de decisiones que realmente controlan el comportamiento humano. La base de toda influencia es la confianza. Pero la confianza no es lo que la mayoría de la gente cree. La confianza no se trata de ser confiable en el sentido moral, aunque esto es ciertamente importante. La confianza se trata de ser predecible de maneras que hagan que la mente de alguien se sienta segura. Cuando el inconsciente de alguien te percibe como predecible, no amenazante y alineado con sus intereses, sus defensas psicológicas disminuyen y se abren a tu influencia. La confianza se construye mediante 3 mecanismos específicos que operan por debajo de la conciencia. El primer mecanismo es la similitud. Las personas confían en quienes son como ellas porque perciben que las personas similares tienen intereses y motivaciones similares. Esta similitud puede ser demográfica, pero es mucho más poderosa cuando es conductual, emocional o filosófica. Al imitar el estilo de comunicación de alguien, coincidir con su nivel de energía y reflejarle sus valores, se activan sus factores de confianza similares. El segundo mecanismo es la coherencia. Las personas confían en quienes tienen un comportamiento predecible y confiable. Cuando cumples con tus promesas, te comportas de forma constante y tu comportamiento se alinea con tus valores declarados, demuestras la previsibilidad que hace que alguien te considere seguro y confiable. La inconsistencia activa los sistemas de detección de amenazas y hace que la influencia sea casi imposible. El tercer mecanismo es la competencia. Las personas confían en quienes demuestran la capacidad de obtener resultados en áreas que les importan.
Esta competencia no tiene que estar exactamente en el área donde buscas influencia, pero sí debe ser visible y relevante. Al demostrar experiencia, compartir información valiosa o resolver problemas eficazmente, se construye una confianza basada en la competencia que se transfiere a otras áreas de interacción. Una vez establecida la confianza, la influencia se convierte en una cuestión de posicionamiento psicológico. La técnica de influencia más poderosa es el replanteamiento, que significa cambiar la forma en que alguien piensa sobre una situación sin cambiar los hechos. Cada situación puede interpretarse de múltiples maneras. Y la interpretación que predomine en el pensamiento de alguien determina su respuesta emocional y sus decisiones de comportamiento. Cuando quieres que alguien actúe, replanteas la situación como una oportunidad en lugar de un riesgo. Cuando quieres que alguien cambie de opinión, replanteas la nueva información como coherente con sus creencias existentes en lugar de contradictorias. Cuando quieres que alguien acepte una petición, replanteas la petición como alineada con sus objetivos en lugar de como un favor para ti. La clave para un replanteamiento efectivo es comprender las prioridades psicológicas de alguien. Todos tenemos jerarquías inconscientes de lo que más nos importa, ya sea seguridad, estatus, libertad, conexión, logros o significado. Cuando enmarcas tu petición en términos de su máxima prioridad psicológica, su cerebro interpreta que decir que sí sirve a sus propios intereses en lugar de a los tuyos. Otro principio fundamental de influencia es la psicología de la arquitectura de la elección. La forma en que se presentan las opciones influye drásticamente en la opción que alguien elegirá, incluso cuando las opciones subyacentes siguen siendo exactamente las mismas. Esto sucede porque las personas no evalúan las elecciones en términos absolutos. Evalúan las opciones en relación con otras opciones disponibles y en función de cómo se enmarcan. Cuando se desea que alguien elija una opción en particular, no se busca que sea perfecta. Esto puede implicar introducir una opción señuelo que haga que la opción preferida parezca mejor en comparación, o cambiar el orden en que se presentan las opciones para aprovechar sesgos psicológicos como el efecto de anclaje y el de recencia. La técnica de influencia más sofisticada consiste en crear lo que los psicólogos denominan propiedad psicológica. Cuando alguien siente que ha participado en la creación de una solución, el desarrollo de una idea o la consecución de una conclusión, se involucra psicológicamente en ese resultado. Su cerebro lo trata como una idea propia, lo que significa que la defenderá, la implementará y la promoverá. Se crea propiedad psicológica al formular preguntas que guíen a la persona a descubrir sus propias conclusiones. En lugar de decirle qué pensar, se la involucra en el proceso de resolución de problemas, se le solicita su opinión sobre los detalles de la implementación y se reconoce su contribución al resultado final. Cuando alguien se siente colaborador en lugar de objeto de influencia, se convierte en defensor del resultado. El momento de los intentos de influencia es tan importante como su contenido. Las personas son más receptivas a la influencia cuando se encuentran en estados emocionales positivos, cuando no se sienten a la defensiva ni amenazadas, y cuando tienen la capacidad mental para procesar nueva información. Esto significa que los influenciadores más eficaces prestan tanta atención a cuando hacen peticiones como a cómo las hacen. El estado psicológico más propicio para la influencia es lo que los investigadores denominan atención relajada. Se da cuando una persona está alerta y comprometida, pero no estresada ni a la defensiva. Está centrada en la conversación, pero no abrumada por prioridades contrapuestas. Crear y mantener este estado requiere una cuidadosa atención a los factores ambientales, la dinámica emocional y el flujo de la conversación. Finalmente, el enfoque más ético y sostenible para la influencia es lo que podríamos llamar influencia alineada. Esto significa intentar influir en las personas únicamente en direcciones que realmente favorezcan sus intereses, así como los propios. Cuando intentas influir en alguien para que haga algo que es malo para él, pero bueno para ti, estás creando resistencia a nivel inconsciente que dificulta mucho la influencia y la hace menos sostenible. Cuando tus intentos de influencia se alinean con los intereses genuinos de alguien, su inconsciente se convierte en tu aliado en lugar de tu obstáculo. Quieren ser influenciados porque les sirve para sus propios objetivos. Esto crea un ciclo de retroalimentación positiva donde la influencia exitosa fortalece la relación y hace que la influencia futura sea aún más efectiva. Capítulo 5. Predicción avanzada del comportamiento.
El objetivo final de comprender la psicología humana no es solo interpretar lo que alguien piensa y siente en este momento, sino predecir lo que pensará, sentirá y hará en el futuro. La predicción del comportamiento parece magia, pero en realidad es un proceso sistemático basado en la comprensión de los patrones psicológicos que determinan cómo los diferentes tipos de personalidad responden a distintas situaciones. Cada persona opera según patrones psicológicos inconscientes que se mantienen constantes en diferentes contextos y periodos de tiempo. Estos patrones se forman en las primeras etapas de la vida y se arraigan profundamente en las vías neuronales que controlan la toma de decisiones, las respuestas emocionales y las elecciones conductuales. Una vez que se comprenden los patrones psicológicos fundamentales de una persona, su comportamiento futuro se vuelve altamente predecible. El primer paso en la predicción del comportamiento es identificar sus principales impulsores psicológicos. Todos estamos motivados por una combinación de necesidades humanas básicas, como seguridad, importancia, variedad, conexión, crecimiento y contribución. Pero cada persona tiene una jerarquía única de estas necesidades que determina sus prioridades, miedos y criterios de toma de decisiones. Alguien cuyo principal impulsor es la seguridad elegirá constantemente opciones que minimicen el riesgo, preserven la estabilidad y protejan lo que ya posee. Se resistirá al cambio incluso cuando éste le beneficie. Preferirán soluciones probadas a enfoques innovadores y priorizarán la seguridad sobre la oportunidad. Una vez que se identifica la seguridad como el principal impulsor de alguien, se puede predecir con gran precisión cómo responderá a propuestas, desafíos y decisiones. Alguien cuyo principal impulsor es la importancia elegirá constantemente opciones que mejoren su estatus, reconocimiento y sentido de importancia. Asumirá riesgos si estos conllevan la posibilidad de un mayor reconocimiento. Preferirá ser un pez grande en un estanque pequeño que ser anónimo en una gran organización. Y priorizará tener razón sobre ser eficaz. Comprender la importancia como un impulsor principal permite predecir sus reacciones a la retroalimentación, su respuesta a la competencia y sus elecciones profesionales. El segundo paso en la predicción del comportamiento es comprender los patrones de respuesta al estrés de una persona. Todos tenemos formas predecibles de responder cuando nos sentimos amenazados, abrumados o bajo presión. Estas respuestas al estrés son automáticas e inconscientes, pero revelan aspectos fundamentales de la personalidad que se mantienen constantes en todas las situaciones. Algunas personas responden al estrés volviéndose más controladoras y directivas. Otras responden al estrés volviéndose más colaboradoras y buscando el consenso. Ralentizarán la toma de decisiones, involucrarán a más personas en el proceso y se centrarán en mantener las relaciones incluso mientras abordan los problemas. Algunas personas responden al estrés retrayéndose y volviéndose analíticas. Recopilarán más información, retrasarán las decisiones hasta sentirse más seguras y preferirán resolver los problemas de forma independiente. Otras responden al estrés volviéndose más expresivas y centradas en lo externo. Hablarán de los problemas en voz alta, buscarán el apoyo de los demás y tomarán decisiones basadas más en intuiciones que en un análisis cuidadoso. Estos patrones de respuesta al estrés son increíblemente útiles para la predicción del comportamiento porque las situaciones de estrés revelan características auténticas de la personalidad que las personas a menudo ocultan en circunstancias normales. Cuando sabes cómo responde alguien a la presión, puedes predecir no solo su comportamiento durante situaciones de crisis, sino también su composición psicológica subyacente que influye en su comportamiento en situaciones normales. El tercer paso en la predicción del comportamiento es comprender los sesgos cognitivos y los atajos en la toma de decisiones de alguien. Todos usamos atajos mentales llamados heurísticas para procesar la información y tomar decisiones rápidamente. Estos atajos son generalmente útiles, pero crean patrones predecibles de error y sesgo que se pueden anticipar una vez que los comprendes. Algunas personas tienen un fuerte sesgo de confirmación, lo que significa que buscan información que confirme sus creencias e ignoran la que contradice sus opiniones. Al identificar este patrón, se puede predecir que se resistirán a nuevas ideas que desafíen su visión del mundo. Interpretarán la información ambigua de forma que respalde sus creencias y se rodearán de personas que comparten sus opiniones. Algunas personas tienen un fuerte sesgo de disponibilidad,
lo que significa que priorizan la información fácil de recordar y subestiman la información más abstracta o estadística. Al identificar este patrón, se puede predecir que se verán fuertemente influenciadas por eventos recientes, experiencias personales, historias vívidas y argumentos lógicos. El cuarto paso en la predicción del comportamiento es comprender la jerarquía de valores de una persona. Todos clasificamos inconscientemente lo que es más importante para nosotros, ya sea la familia, los logros, la creatividad o la justicia. Estas jerarquías de valores determinan cómo las personas hacen concesiones cuando diferentes opciones sirven a diferentes valores. Alguien que valora el logro por encima de la seguridad elegirá constantemente oportunidades desafiantes en lugar de situaciones cómodas, incluso cuando éstas impliquen un riesgo significativo. Alguien que valora la familia por encima del progreso profesional elegirá constantemente opciones que preserven las relaciones familiares por encima de las que potencien el éxito profesional, incluso cuando las oportunidades profesionales sean objetivamente superiores. Comprender la jerarquía de valores de una persona permite predecir su comportamiento en situaciones complejas donde múltiples factores compiten por su atención. Se puede anticipar qué factores priorizará, qué concesiones estará dispuesto a hacer y qué resultados encontrará más satisfactorios. El paso final en la predicción del comportamiento es comprender los patrones de relación inconscientes de una persona. Todos tenemos formas típicas de relacionarnos con figuras de autoridad, compañeros, subordinados y desconocidos que se mantienen constantes en diferentes relaciones y contextos. Estos patrones suelen ser invisibles para quien los exhibe, pero son claramente visibles para observadores externos que saben qué buscar. Algunas personas buscan inconscientemente la aprobación de las figuras de autoridad, lo que significa que modificarán su comportamiento para complacer a jefes, expertos y otras personas de alto rango. Otras personas se resisten inconscientemente a la autoridad, lo que significa que cuestionarán las directivas, desafiarán la sabiduría convencional y preferirán tomar sus propias decisiones independientemente de la orientación externa. Algunas personas compiten inconscientemente con sus compañeros, lo que significa que los ven como rivales, comparan constantemente su desempeño con el de otros y prefieren el reconocimiento individual al éxito del equipo. Otras personas colaboran inconscientemente con sus compañeros, lo que significa que comparten información libremente y prefieren los logros grupales a los individuales. Al combinar la comprensión de los factores psicológicos, las respuestas al estrés, los sesgos cognitivos, los valores, las jerarquías y los patrones de relación, se desarrolla un modelo increíblemente preciso para predecir el comportamiento de alguien en prácticamente cualquier situación. Esta capacidad predictiva proporciona enormes ventajas en negociaciones, liderazgo, ventas, relaciones y cualquier otro contexto donde comprender e influir en el comportamiento humano sea importante. Capítulo 6. La psicología del control emocional. La mayoría de las personas creen que las emociones son algo que les sucede, eventos psicológicos aleatorios que deben soportar o contra los que deben luchar. Esta creencia las mantiene atrapadas en patrones reactivos que sabotean su éxito, sus relaciones y su capacidad para tomar decisiones. Pero esto es lo que la neurociencia ha revelado: las emociones no son eventos aleatorios. Son respuestas psicológicas predecibles que pueden comprenderse, controlarse y desplegarse estratégicamente para alcanzar sus objetivos. Lo primero que debe comprender es que las emociones se crean por su interpretación inconsciente de los eventos, no por los eventos en sí. Dos personas pueden experimentar exactamente la misma situación y tener respuestas emocionales completamente diferentes porque sus cerebros interpretan la situación de manera distinta. Esto significa que el control emocional no se trata de suprimir sentimientos ni de fingir que no existen. Se trata de cambiar las interpretaciones inconscientes que generan las emociones. Su cerebro funciona según lo que los neurocientíficos llaman procesamiento predictivo. Esto significa que su cerebro intenta constantemente predecir qué sucederá después basándose en experiencias pasadas e información actual. Cuando la realidad coincide con las predicciones de su cerebro, se siente tranquilo y en control. Cuando la realidad contradice las predicciones de tu cerebro, experimentas emociones negativas como ansiedad, ira o frustración. La clave del control emocional es aprender a actualizar los modelos predictivos de tu cerebro en tiempo real. Cuando sientes surgir una emoción negativa, en lugar de dejarte consumir por ella,
Te preguntas qué predicción hizo tu cerebro que no coincide con la realidad. Luego, actualizas conscientemente esa predicción con información más precisa. Este proceso reconfigura tus vías neuronales y modifica tus respuestas emocionales automáticas ante situaciones similares en el futuro. El segundo principio del control emocional es comprender que las emociones tienen características fisiológicas específicas que pueden interrumpirse antes de que controlen tu comportamiento. Cada emoción crea una cascada de cambios químicos y físicos en tu cuerpo. La ira aumenta tu ritmo cardíaco, tensa la mandíbula e inunda tu sistema con hormonas del estrés. El miedo provoca respiración superficial, tensión muscular y un mayor estado de alerta. La ansiedad produce inquietud, cambios digestivos y atención dispersa. Cuando aprendes a reconocer estas características fisiológicas a tiempo, puedes interrumpir la cascada emocional antes de que abrume tu pensamiento racional. La técnica más efectiva es la respiración controlada, que influye directamente en el sistema nervioso autónomo y restablece el estado emocional. Cuando sientas el inicio de una emoción indeseada, cambia inmediatamente a una respiración lenta y profunda con exhalaciones más largas que las inhalaciones. Esto activa el sistema nervioso parasimpático y evita que la emoción se convierta en una conducta reactiva. El tercer principio del control emocional es el posicionamiento emocional estratégico. En lugar de intentar eliminar por completo las emociones negativas, aprendes a posicionarte emocionalmente de forma que contribuya a tus objetivos. Diferentes estados emocionales crean diferentes capacidades cognitivas. Y las personas con mayor sofisticación psicológica cultivan deliberadamente los estados emocionales que mejoran su rendimiento en situaciones específicas. Cuando necesitas ser creativo o innovador, cultivas emociones positivas como la curiosidad y el entusiasmo, ya que estos estados amplían tu pensamiento y aumentan tu capacidad para ver nuevas conexiones y posibilidades. Cuando necesitas analizar problemas complejos o tomar decisiones cuidadosas, cultivas emociones neutrales como la concentración tranquila. Porque estos estados centran tu atención y aumentan tu precisión analítica. Cuando necesitas negociar o influir en otros, cultivas emociones de confianza como la intensidad controlada, porque estos estados proyectan autoridad y hacen que los demás sean más propensos a ceder ante tu juicio. El cuarto principio es el dominio del contagio emocional. Las emociones humanas son altamente contagiosas gracias a las neuronas espejo del cerebro que imitan automáticamente los estados emocionales de quienes nos rodean. La mayoría de las personas son completamente inconscientes de este proceso, lo que significa que absorben constantemente las emociones de los demás y las confunden con sus propios sentimientos auténticos. Al dominar el contagio emocional, se invierte esta dinámica por completo. En lugar de absorber las emociones ajenas, te conviertes en el líder emocional en cada interacción. Proyectas conscientemente el estado emocional que deseas que experimenten los demás, y sus neuronas espejos se sincronizan automáticamente con tu frecuencia emocional. Esto te otorga una enorme influencia sobre la dinámica de grupo, las negociaciones y los resultados de las relaciones. El nivel más avanzado de control emocional es lo que podríamos llamar aikido emocional. En lugar de luchar contra las emociones difíciles o intentar reprimirlas, aprendes a redirigir su energía hacia resultados productivos. La ira se puede redirigir hacia una determinación enfocada. La ansiedad se puede redirigir hacia una preparación minuciosa. La frustración se puede redirigir hacia la resolución creativa de problemas. El miedo se puede redirigir hacia una mayor conciencia y una cautela estratégica. Este proceso de redirección requiere comprender que las emociones no son intrínsecamente positivas ni negativas. Son fuentes de energía e información que pueden canalizarse de forma constructiva o destructiva. Cuando experimentas una emoción intensa, en lugar de juzgarla como buena o mala, te preguntas qué intenta decirte esta emoción y cómo puedes utilizar su energía para alcanzar tus objetivos. El último aspecto del control emocional es desarrollar lo que los psicólogos llaman granularidad emocional. La mayoría de las personas tienen un vocabulario emocional muy limitado y agrupan los sentimientos complejos en categorías amplias como bueno o malo, feliz o triste, estresado o relajado. Esta imprecisión emocional impide responder adecuadamente a lo que realmente sientes. Cuando desarrollas granularidad emocional,
Puedes distinguir entre docenas de estados emocionales diferentes y comprender el mensaje y la energía específicos que proporciona cada emoción. Puedes distinguir entre la ansiedad por la incertidumbre y la ansiedad por la incompetencia, entre la ira por la injusticia y la ira por la pérdida de control, y entre el entusiasmo por la posibilidad y el entusiasmo por la competencia. Esta precisa conciencia emocional te permite responder a las emociones con precisión quirúrgica en lugar de reacciones emocionales generales que a menudo empeoran las situaciones en lugar de mejorarlas. Capítulo 7. Sistemas de defensa contra la manipulación mental. Diariamente, eres blanco de sofisticados intentos de manipulación psicológica, diseñados para controlar tu comportamiento y moldear tus decisiones de forma que favorezcan los intereses de otros en lugar de los tuyos. La mayoría de estos intentos de manipulación tienen éxito porque las personas no los reconocen como tal. Se presentan como interacciones sociales normales, consejos útiles o peticiones razonables. El primer paso para defenderse de la manipulación es comprender que no siempre es maliciosa ni consciente. Muchas personas manipulan a otros inconscientemente porque han aprendido que ciertas tácticas psicológicas les permiten conseguir lo que quieren. Puede que no se den cuenta de que están siendo manipuladores, pero el efecto en ti es el mismo, independientemente de sus intenciones. Los manipuladores conscientes, sin embargo, son una categoría completamente diferente. Se trata de personas que estudian deliberadamente las vulnerabilidades psicológicas y las explotan sistemáticamente. Incluyen a individuos narcisistas que manipulan para controlar, vendedores que manipulan para obtener ganancias y personalidades sociópatas que manipulan para entretenerse. Comprender sus técnicas es esencial para protegerse de la explotación psicológica. La base de toda manipulación es crear una urgencia o escasez artificial que elude tu proceso racional de toma de decisiones. Los manipuladores saben que cuando uno se siente presionado a decidir rápidamente, es más probable que confíe en impulsos emocionales en lugar de un análisis cuidadoso. Crean presión temporal con frases como, esta oferta vence esta noche. Necesito una respuesta ahora mismo, si no actúas de inmediato, perderás esta oportunidad. La defensa contra la urgencia artificial es la regla de las 24 horas. Siempre que alguien te presiona para tomar una decisión inmediata, especialmente una decisión que involucra dinero, compromisos o cambios significativos en tu vida, automáticamente invocas un periodo de espera de 24 horas. Le dices que necesitas tiempo para considerar su propuesta y te niegas a participar en cualquier táctica de presión diseñada para anular este límite. Las oportunidades reales no desaparecen porque te tomes tiempo para pensar en ellas. Las oportunidades manipuladoras están diseñadas para evaporarse bajo escrutinio, por eso los manipuladores siempre crean presión temporal artificial. La segunda técnica principal de manipulación es la culpa y la obligación emocional. Los manipuladores te hacen sentir que les debes algo, como si fueras egoísta o desagradecido si no cumples con sus peticiones, o como si fueras responsable de su bienestar emocional. Usan frases como, después de todo lo que he hecho por ti, pensé que te importaba. ¿Yo o estás siendo egoísta? La defensa contra la manipulación de la culpa es comprender que nunca eres responsable de las emociones, decisiones o resultados de los demás. Puedes ser considerado y cariñoso sin estar obligado a sacrificar tus propios intereses por la gestión emocional de otra persona. Cuando alguien intenta hacerte sentir culpable por establecer límites o tomar decisiones que favorecen tus propios intereses, es una señal de alerta de que está intentando manipularte. La tercera técnica de manipulación es el gaslighting, que consiste en hacerte cuestionar tus propias percepciones, recuerdos y juicios. Los gaslighting te dicen que las cosas que recuerdas que sucedieron no sucedieron realmente, que tus reacciones emocionales son inapropiadas o excesivas, o que tu interpretación de los acontecimientos es errónea. Erosionan gradualmente tu confianza en tu propia capacidad para percibir la realidad con precisión. La defensa contra el gaslighting es mantener registros detallados de conversaciones y eventos importantes, especialmente al tratar con personas que tienen un patrón de contradecir tus recuerdos. Confías en tus propias percepciones a menos que se te presenten pruebas claras de lo contrario y te niegas a participar en debates sobre tus propias experiencias emocionales o recuerdos. La cuarta técnica de manipulación es el bombardeo amoroso seguido de retraimiento. Esto es particularmente común en las relaciones románticas e implica abrumar a alguien con atención,
afecto y promesas excesivas, para luego volverse repentinamente frío, distante o crítico. Esto crea un ciclo similar a la adicción donde te desesperas por recuperar la intensa atención positiva que experimentaste inicialmente. La defensa contra el bombardeo amoroso es reconocer que el afecto y el interés genuinos se desarrollan de forma gradual y constante con el tiempo. Cuando la atención de alguien se siente demasiado intensa demasiado rápido, o cuando su comportamiento hacia ti fluctúa drásticamente entre extremadamente positivo y extremadamente negativo, estas son señales de alerta de patrones de relación manipuladores. La quinta técnica de manipulación es el aislamiento y la creación de dependencia. Los manipuladores te separan gradualmente de otras fuentes de apoyo, perspectiva y recursos, de modo que te vuelves dependiente de ellos para obtener validación, información y ayuda. Critican a tus amigos y familiares, desalientan las actividades que no los involucran y se posicionan como tu principal fuente de orientación y apoyo. La defensa contra el aislamiento es mantener diversas relaciones y perspectivas, independientemente de lo que prefiera cualquier persona en tu vida. Continúas cultivando amistades, buscando consejo de múltiples fuentes y participando en actividades que te llenen, independientemente de cualquier relación en particular. La técnica de manipulación más sofisticada se llama triangulación, donde los manipuladores crean competencia, drama o comparación artificial para controlar tu comportamiento. Podrían hablarte de otras personas interesadas en las oportunidades que te ofrecen, sugerir que otros cuestionan tu compromiso o capacidad, o crear situaciones en las que sientas la necesidad de demostrar tu valía en relación con los demás. La defensa contra la triangulación consiste en negarse a participar en dinámicas competitivas creadas por otros. Tomas decisiones basándote en si las oportunidades realmente te convienen, no en la competencia artificial o la comparación con otros. El último sistema de defensa consiste en desarrollar lo que podríamos llamar un radar de manipulación. Esta es la capacidad de reconocer rápidamente los intentos de manipulación basándote en cómo te hacen sentir, en lugar de simplemente analizar el contenido de lo que se dice. Los intentos de manipulación crean características emocionales específicas, como urgencia artificial, confusión sobre tus propias percepciones, culpa por los límites normales y presión para demostrar tu valía o lealtad. Cuando percibes estas características emocionales durante una interacción, inmediatamente te pones a la defensiva. Bajas el ritmo de la conversación, haces preguntas aclaratorias y te niegas a tomar decisiones mientras experimentas presión emocional. Confías en tus instintos cuando algo te parece manipulador, incluso si no puedes articular exactamente qué está mal. Con la interacción. Capítulo 8. La arquitectura de la comunicación persuasiva. La mayoría de la gente cree que la comunicación persuasiva se trata de tener mejores argumentos, hablar con más seguridad o ser más persistente. Se centran en lo que dicen, ignorando por completo cómo el cerebro de la otra persona recibe y procesa su mensaje. La verdadera comunicación persuasiva no se trata de lo que dices. Se trata de diseñar tu mensaje para que se alinee con la forma en que el cerebro humano procesa la información y toma decisiones. El cerebro humano procesa la información en una secuencia específica que la mayoría de la gente nunca aprende. Comprender esta secuencia te permite estructurar tu comunicación de maneras que aumentan drásticamente tu impacto persuasivo. El cerebro primero determina si eres amigo o enemigo, luego decide si tu mensaje es relevante para las necesidades inmediatas de supervivencia, después evalúa si tu información coincide con las creencias existentes y, finalmente, considera el contenido lógico de tu mensaje. Esto significa que la lógica y los argumentos racionales son, en realidad, la parte menos importante de la comunicación persuasiva, aunque la mayoría de la gente dedica todo su tiempo a centrarse en los argumentos lógicos. Si el cerebro de alguien te ha clasificado como una amenaza, ha determinado que tu mensaje no es relevante para sus preocupaciones inmediatas o ha decidido que tu información contradice sus creencias, nunca llegará al punto de evaluar objetivamente tus argumentos lógicos. El primer elemento de la arquitectura persuasiva es establecer seguridad psicológica. Antes de que alguien se abra a tu influencia, su cerebro debe determinar que no representas una amenaza para su estatus, seguridad o identidad. Esto se logra mediante señales de comunicación sutiles, como coincidir con su estilo de comunicación, reconocer su perspectiva antes de presentar la tuya y demostrar que comprende sus preocupaciones e intereses.
La seguridad psicológica se ve afectada por patrones de comunicación que desencadenan respuestas de amenaza, como interrumpir, contradecir sin reconocer, hablar de forma que sugiera superioridad o presentar información que cuestione directamente su identidad o competencia. Cuando alguien se siente amenazado, su cerebro activa sistemas defensivos que hacen que la persuasión sea prácticamente imposible. El segundo elemento es establecer relevancia. Debes conectar tu mensaje con algo que a la otra persona ya le importe antes de que se centre en comprender lo que intentas comunicar. Esto requiere comprender sus prioridades, preocupaciones e intereses actuales. Luego, posiciona tu mensaje como relevante para esas motivaciones existentes. La relevancia no puede asumirse ni imponerse. Debe establecerse explícitamente a través de un lenguaje que conecte tu mensaje con sus objetivos, problemas o deseos reconocidos. Cuando omites el establecimiento de la relevancia, las personas pueden escuchar tu mensaje cortésmente, pero no estarán psicológicamente comprometidas con procesarlo seriamente. El tercer elemento es la construcción de puentes de creencias. En lugar de desafiar directamente las creencias existentes de alguien, construyes puentes entre sus creencias actuales y la nueva información que quieres que acepten. Encuentras aspectos de su cosmovisión existente que sean compatibles con tu mensaje y los usas como puntos de entrada para introducir nuevos conceptos. Los desafíos directos a las creencias activan el sesgo de confirmación y hacen que las personas sean más resistentes a tu mensaje. Los puentes de creencias hacen que la nueva información se sienta como una extensión natural de lo que alguien ya piensa en lugar de una contradicción de su cosmovisión existente. El cuarto elemento es la creación de resonancia emocional. La información que conecta con las emociones de alguien se procesa más profundamente y se recuerda con mayor claridad que la información que permanece puramente lógica. Creas resonancia emocional al usar un lenguaje que evoca sentimientos, contar historias que ilustran tus puntos y conectar tu mensaje con resultados que les importan emocionalmente. Las emociones más poderosas para una comunicación persuasiva no son las positivas como la felicidad y la emoción, sino las que se relacionan con la identidad, como el orgullo, el miedo a la pérdida, el deseo de importancia y la necesidad de seguridad. Cuando tu mensaje conecta con estos impulsores emocionales más profundos, se vuelve personalmente importante en lugar de solo intelectualmente interesante. El quinto elemento es la integración de la prueba social. Dado que los humanos somos criaturas sociales que buscamos en otros orientación sobre el comportamiento apropiado, los mensajes que incluyen prueba social son inherentemente más persuasivos que los que se basan puramente en argumentos lógicos o apelaciones emocionales. Integras la prueba social incluyendo ejemplos de personas similares que ya han aceptado tu mensaje, estadísticas que muestran una adopción generalizada de tus ideas o testimonios de fuentes creíbles. La clave para una prueba social efectiva es asegurar que tus ejemplos sean relevantes para tu audiencia. La prueba social de personas muy diferentes a tu audiencia en realidad reduce la persuasión porque sugiere que tu mensaje es para otras personas y no para ellas. El sexto elemento es la claridad en la ruta de implementación. Incluso cuando alguien esté convencido intelectual y emocionalmente por tu mensaje, no actuará a menos que comprenda exactamente qué debe hacer a continuación. Debes proporcionar pasos a seguir muy claros, específicos, alcanzables y alineados con sus capacidades y recursos actuales. Pasos de acción vagos como piénsalo o considera tus opciones son destructivos para la persuasión, ya que requieren que la otra persona determine los detalles de implementación por sí misma. Pasos de acción claros como llama a este número mañana por la mañana o envíame un correo electrónico el viernes con tu decisión. Elimina las barreras de implementación y aumenta la probabilidad de seguimiento. El séptimo elemento es la anticipación de la resistencia. Todo mensaje persuasivo encontrará algún tipo de resistencia psicológica, ya sea escepticismo sobre tu credibilidad, preocupación por las consecuencias de aceptar tu mensaje o simple inercia a cambiar los patrones existentes. Los comunicadores más persuasivos anticipan las posibles fuentes de resistencia y las abordan de forma proactiva en lugar de esperar a que surjan. Esto podría implicar reconocer las posibles desventajas de tu propuesta antes de que la otra persona las plantee. Proporcionar evidencia que aborde el posible escepticismo u ofrecer garantías que reduzcan el riesgo percibido de aceptar su mensaje. El último elemento es el compromiso. Una vez que alguien ha aceptado su mensaje y ha acordado actuar,
Usted refuerza su compromiso ayudándole a explicar por qué su decisión es acertada y creando mecanismos de rendición de cuentas que aumenten la probabilidad de que la cumpla. El refuerzo del compromiso transforma la persuasión de un evento puntual en un proceso continuo que aumenta la probabilidad de que el acuerdo inicial se traduzca en un cambio de comportamiento sostenido. Capítulo 9. Dinámica social avanzada y psicología del poder. Los seres humanos vivimos dentro de jerarquías invisibles que lo determinan todo, desde quien habla primero en las reuniones hasta que ideas se toman en serio, quien asciende y quien es ignorado. La mayoría de las personas desconocen por completo estas dinámicas jerárquicas, lo que significa que inconscientemente aceptan cualquier posición que les asignen los demás. Comprender la psicología del poder permite reconocer estas jerarquías invisibles y posicionarse estratégicamente dentro de ellas. El poder en las interacciones sociales no se basa principalmente en la autoridad formal, la riqueza o las credenciales. Si bien estos pueden ser factores, el verdadero poder proviene del posicionamiento psicológico que hace que los demás se sometan instintivamente a nuestro juicio. Este posicionamiento psicológico se crea mediante patrones de comunicación específicos, elecciones de comportamiento y estrategias sociales que operan por debajo del nivel de la conciencia. La base del poder social es lo que los investigadores denominan control del marco. Toda interacción social se produce dentro de un marco psicológico que determina cómo se interpreta la interacción y qué comportamientos se consideran apropiados. Quien controla el marco controla la interacción. La mayoría de las personas aceptan inconscientemente cualquier marco establecido por otros. Pero los pensadores estratégicos aprenden a establecer y mantener sus propios marcos. El control del marco se establece mediante varios mecanismos. El primero es la definición de la realidad, que significa expresar tu interpretación de lo que sucede, su significado y lo que debería suceder a continuación con la suficiente confianza como para que los demás la acepten como realidad objetiva. Cuando alguien cuestiona tu marco, no discutes su interpretación alternativa. Simplemente reafirmas tu marco como si el desafío no hubiera ocurrido. El segundo mecanismo es la definición del tono emocional. Quien establece el tono emocional de una interacción suele controlar la dirección y el resultado de dicha interacción. Si mantienes la calma y la concentración mientras otros reaccionan, te conviertes en el punto de apoyo de la interacción. Si proyectas confianza y certeza mientras otros expresan dudas, te conviertes en la autoridad a la que recurren para obtener orientación. El tercer mecanismo es el control de la agenda. Controlas el marco al determinar qué temas se discuten, en qué orden se abordan y cuánto tiempo se dedica a cada uno. Guías la conversación hacia resultados que favorezcan tus intereses, a la vez que haces sentir a los demás como si participaran en una discusión colaborativa. El segundo aspecto importante de la psicología del poder es la señalización de estatus. Los humanos constantemente emiten e interpretan señales de estatus que determinan su posición en las jerarquías sociales. Estas señales son en gran parte inconscientes, pero tienen un gran poder para influir en la respuesta de los demás. Aprender a interpretar y proyectar señales de estatus adecuadas te otorga una enorme influencia en la dinámica social. Las conductas de alto estatus incluyen hablar a un ritmo pausado, mantener una postura relajada pero atenta, ocupar el espacio adecuado, establecer contacto visual directo sin mirar fijamente y responder a las preguntas de forma reflexiva en lugar de inmediata. Las personas de alto estatus también demuestran atención selectiva, lo que significa que no se sienten obligadas a responder a todos los comentarios ni a reconocer a todos por igual. Las conductas de bajo estatus incluyen hablar rápido o con vacilación, inquietarse o hacer gestos de autoconsuelo, contraer la postura corporal, evitar el contacto visual y responder de inmediato a cada pregunta o comentario. Las personas de bajo estatus también muestran atención dispersa, intentando complacer a todos y responder a cada señal social en lugar de concentrarse en sus propios intereses. La idea clave es que el estatus es en gran medida performativo. Las personas te asignan el estatus que demuestras constantemente a través de tus patrones de comportamiento. Esto significa que puedes ajustar conscientemente tus señales de estatus para que coincidan con el posicionamiento social que deseas alcanzar. El tercer aspecto de la psicología del poder es la formación de coaliciones. Muy pocos logros significativos se obtienen solo mediante el esfuerzo individual. El éxito requiere la capacidad de forjar alianzas,
crear relaciones de beneficio mutuo y movilizar a otros en torno a objetivos compartidos. Esto requiere comprender qué motiva a los diferentes tipos de personas y cómo posicionar sus objetivos de forma que se alineen con sus intereses. La creación eficaz de coaliciones comienza con la comprensión de que cada persona se motiva por diferentes impulsos psicológicos. Algunas se motivan principalmente por el reconocimiento y apoyarán iniciativas que les den una buena imagen. Otras se motivan por la seguridad y apoyarán iniciativas que reduzcan el riesgo o protejan los recursos existentes. Otras se motivan por el crecimiento y apoyarán iniciativas que brinden oportunidades de aprendizaje o nuevos desafíos. Los constructores de coaliciones más eficaces no intentan motivar a todos de la misma manera. Personalizan su enfoque en función de los impulsos psicológicos principales de cada persona y demuestran cómo el apoyo a la iniciativa contribuye a sus intereses y valores específicos. El cuarto aspecto es la gestión de la influencia. En entornos sociales y profesionales, la influencia funciona como un sistema económico donde se acumulan y gastan diferentes tipos de moneda. Estas monedas incluyen la credibilidad, la moneda obtenida mediante la competencia demostrada, la moneda de las relaciones obtenida al aportar valor a los demás, la moneda de la información obtenida mediante el acceso a conocimiento valioso y la moneda de los recursos obtenida mediante el control de activos u oportunidades. Las personas estratégicas acumulan conscientemente estas divisas durante la normalidad para poder gastarlas cuando las necesitan para alcanzar objetivos importantes. También comprenden que las distintas divisas tienen valores distintos en distintos contextos y ajustan sus estrategias de acumulación y gasto en consecuencia. El quinto aspecto es la vulnerabilidad estratégica y la autenticidad. Contrariamente a lo que muchos creen, la vulnerabilidad estratégica aumenta el poder social en lugar de disminuirlo. Al compartir selectivamente los desafíos que enfrentas, los errores que has cometido o las incertidumbres que experimentas, creas una intimidad psicológica que aumenta la probabilidad de que los demás confíen en ti y te apoyen. La clave es que esta vulnerabilidad debe ser estratégica y no compulsiva. Compartes vulnerabilidades que te humanizan sin socavar tu competencia, que crean conexión sin generar preocupación sobre tu capacidad para obtener resultados y que invitan al apoyo sin crear obligaciones ni cargas. El último aspecto de la psicología del poder es la adaptabilidad situacional. Los diferentes contextos sociales requieren diferentes enfoques del poder y la influencia. Las estrategias que funcionan en entornos corporativos pueden ser contraproducentes en entornos creativos. Los enfoques que funcionan con personalidades analíticas pueden ser contraproducentes con personalidades orientadas a las relaciones. Las personas con mayor poder social son aquellas que pueden interpretar el contexto social con precisión y adaptar su enfoque. Por consiguiente, comprenden que el poder no es una característica fija, sino una relación dinámica que cambia según el contexto, las relaciones y los objetivos. Capítulo 10. La psicología de la toma de decisiones bajo presión. Cuando las personas están bajo presión, sus procesos de toma de decisiones cambian drásticamente de maneras que la mayoría de la gente no comprende. Las situaciones de alto riesgo activan diferentes partes del cerebro y crean patrones predecibles de toma de decisiones que pueden mejorar o sabotear el rendimiento, dependiendo de si se comprende cómo trabajar con estos patrones en lugar de contra ellos. Lo primero que ocurre bajo presión es que el cerebro cambia del pensamiento deliberativo al pensamiento automático. En circunstancias normales, se tiene acceso a toda la capacidad analítica y se pueden sopesar cuidadosamente las opciones, considerar las consecuencias a largo plazo y tomar decisiones basadas en razonamientos complejos. Bajo presión, el cerebro cambia al reconocimiento rápido de patrones y a la toma de decisiones emocional, priorizando la velocidad sobre la precisión. Este cambio se produce porque el cerebro de supervivencia interpreta la presión como una amenaza potencial. Desde una perspectiva evolutiva, tomarse el tiempo para analizar cuidadosamente a un posible depredador podría resultar en la muerte. Por lo tanto, el cerebro cambia automáticamente a la decisión de lucha o huida, priorizando la respuesta inmediata sobre los resultados óptimos. Comprender este cambio permite prepararse para situaciones de presión al precargar el pensamiento automático con patrones de decisión de alta calidad. Esto significa identificar los tipos de situaciones de presión que probablemente enfrentarás, determinar con antelación las respuestas óptimas y ensayarlas hasta que se vuelvan automáticas.
El segundo cambio importante bajo presión es que tu atención se reduce drásticamente. En circunstancias normales, puedes mantenerte consciente de múltiples factores, considerar diversas perspectivas y prestar atención a detalles sutiles pero importantes. Bajo presión, tu atención se centra en lo que tu cerebro percibe como la amenaza u oportunidad más inmediata, y te vuelves ciego a todo lo demás. Esta reducción de la atención puede ser beneficiosa cuando necesitas concentrarte intensamente en una tarea específica, pero se vuelve problemática cuando las decisiones óptimas requieren considerar múltiples factores simultáneamente. La clave está en aprender a ampliar artificialmente tu atención durante situaciones de presión mediante el uso de listas de verificación sistemáticas y marcos de decisión que te obliguen a considerar factores. El tercer cambio es que tu evaluación de riesgos se sesga considerablemente hacia evitar pérdidas en lugar de buscar ganancias. Bajo presión, tu cerebro sobrevalora drásticamente los posibles resultados negativos y subestima los posibles resultados positivos. Esto sucede porque tu cerebro de supervivencia está diseñado para mantenerte vivo, no para ayudarte a lograr resultados óptimos. Y mantenerse con vida requiere evitar pérdidas catastróficas más que maximizar ganancias. Este sesgo de evitación de pérdidas puede hacer que tomes decisiones demasiado conservadoras que minimizan el riesgo inmediato mientras sacrifican oportunidades a largo plazo. La contraestrategia es forzarte deliberadamente a considerar los posibles resultados positivos y las ganancias a largo plazo al tomar decisiones bajo presión, incluso cuando tus instintos emocionales se centran completamente en evitar pérdidas inmediatas. El cuarto cambio es que tu horizonte temporal se reduce drásticamente. Bajo presión, te centras en los resultados inmediatos y pierdes la perspectiva de las consecuencias a largo plazo. Las decisiones que podrían tener impactos negativos significativos meses o años en el futuro parecen aceptables si resuelven problemas inmediatos. Mientras que las decisiones que requieren sacrificios a corto plazo para beneficios a largo plazo parecen inaceptables. Este horizonte temporal acortado puede llevar a decisiones que resuelven problemas inmediatos mientras crean problemas futuros más grandes. La solución es incorporar el pensamiento a largo plazo en tu proceso de toma de decisiones bajo presión, preguntándote sistemáticamente cómo te afectarán las posibles decisiones en un mes, un año y 5 años. El quinto cambio es que tu conciencia social disminuye significativamente. Bajo presión, pierdes la capacidad de interpretar las señales sociales, comprender las perspectivas de los demás y considerar cómo tus decisiones afectarán las relaciones y la dinámica de grupo. Tu cerebro se centra en ti mismo y pierde gran parte de su capacidad de empatía e inteligencia social. Esta menor conciencia social puede llevar a decisiones que resuelven problemas inmediatos, pero que a la vez generan conflictos en las relaciones o dañan tu reputación. La contraestrategia consiste en considerar explícitamente el impacto de las partes interesadas al tomar decisiones bajo presión. Incluso cuando tu inclinación natural sea centrarte únicamente en la finalización inmediata de las tareas, el enfoque más eficaz para tomar decisiones bajo presión es desarrollar lo que podríamos llamar protocolos de presión. Se trata de marcos de decisión predeterminados que puedes implementar automáticamente al reconocer que te encuentras en una situación de alta presión. Estos protocolos compensan las formas predecibles en que la presión degrada la calidad de la toma de decisiones. Un protocolo básico de presión podría incluir 3 respiraciones profundas para activar el sistema nervioso parasimpático, identificar explícitamente el tipo de decisión que enfrentas, consultar tus criterios predeterminados para este tipo de decisión, considerar sistemáticamente tanto las posibles ganancias como las posibles pérdidas, y comparar tu decisión con tus objetivos y valores a largo plazo. El último aspecto de la toma de decisiones bajo presión es aprender a distinguir entre la presión real y la artificial. Muchas situaciones que parecen urgentes y de alto riesgo en realidad no lo son. La presión real implica limitaciones de tiempo reales, consecuencias significativas y opciones limitadas. La presión artificial la crean otras personas que quieren que tomes decisiones rápidas que benefician a sus intereses en lugar de a los tuyos. También la crea tu propia ansiedad ante resultados inciertos o tu perfeccionismo, que hace que cada decisión parezca más importante de lo que realmente es. Aprender a reconocer la presión artificial te permite reducir la velocidad y utilizar al máximo tu capacidad de decisión en situaciones donde las respuestas bajo presión son innecesarias y contraproducentes.
Esto mejora drásticamente la calidad de tus decisiones y reduce el estrés que experimentas en la vida diaria. Capítulo 11. Reconocimiento avanzado de patrones en el comportamiento humano. El nivel más alto de dominio psicológico reside en desarrollar la capacidad de reconocer patrones de comportamiento antes de que surjan por completo, lo que permite predecir y responder al comportamiento humano con una precisión casi sobrenatural. La mayoría de las personas reaccionan a lo que ya ha sucedido, pero quienes dominan el reconocimiento de patrones ven lo que está a punto de suceder y se posicionan en consecuencia. Esta capacidad transforma al individuo de alguien que responde al comportamiento humano en alguien que lo anticipa y lo guía. El comportamiento humano opera según patrones predecibles que se repiten en diferentes personas. Estos patrones existen porque todos los humanos comparten la misma arquitectura psicológica básica, enfrentan desafíos fundamentales similares y responden a desencadenantes psicológicos universales. Una vez que se comprenden estos patrones universales, el comportamiento individual se vuelve notablemente predecible. La primera categoría de patrones de comportamiento es lo que podríamos llamar firmas de respuesta al estrés. Cada persona tiene una forma única pero consistente de responder cuando se siente amenazada, abrumada o bajo presión. Algunas personas se vuelven más agresivas y controladoras. Otras se vuelven retraídas y analíticas. Otras se vuelven tolerantes y complacientes. Estas respuestas al estrés se establecen en las primeras etapas de la vida y se mantienen notablemente constantes durante la edad adulta. Aprender a identificar la respuesta al estrés de una persona permite predecir su comportamiento en situaciones difíciles antes de que éstas surjan. Al observar las primeras señales de estrés en alguien, se puede anticipar si será más difícil trabajar con él o si se volverá más obediente, si tomará decisiones con rapidez o lentitud, si buscará apoyo o se aislará. La segunda categoría es el reconocimiento de patrones de motivación. Todos tenemos jerarquías inconscientes de lo que impulsa nuestro comportamiento, ya sean logros, seguridad, reconocimiento, autonomía, conexión o significado. Estos patrones de motivación determinan qué energiza a alguien, que se esforzará más por lograr y qué otras cosas sacrificará para proteger. Al identificar el patrón de motivación principal de alguien, se puede predecir qué oportunidades le atraerán, qué desafíos evitará, qué recompensas lo motivarán realmente y qué pérdidas luchará con más ahínco por evitar. Este conocimiento permite diseñar interacciones que se alineen con sus patrones de motivación en lugar de ir en contra de ellos. La tercera categoría es el reconocimiento de patrones de toma de decisiones. Las personas toman decisiones según procesos internos consistentes que reflejan su personalidad, valores y preferencias cognitivas. Algunas personas toman decisiones rápidas basándose en la intuición y el reconocimiento de patrones. Otras toman decisiones deliberadas que requieren un análisis y una consulta exhaustivos. Algunas personas toman decisiones basándose principalmente en criterios lógicos, mientras que otras priorizan factores emocionales y relacionales. Comprender el patrón de toma de decisiones de alguien le permite presentar la información de manera que se ajuste a su proceso de toma de decisiones. Programe sus solicitudes adecuadamente y evite enfoques que desencadenen su resistencia a la toma de decisiones. Puede predecir cuánto tiempo necesitarán para llegar a conclusiones, qué información necesitarán y qué factores serán los más influyentes en su decisión final. La cuarta categoría es el reconocimiento de patrones de comunicación. Todos tenemos formas preferidas de procesar y compartir información que reflejan nuestro estilo cognitivo y preferencias sociales. Algunas personas son procesadoras visuales que comprenden mejor la información cuando se presenta como imágenes, diagramas o relaciones espaciales. Otras son procesadoras auditivas que prefieren explicaciones verbales, debates y escuchar la información en voz alta. Y otras son procesadoras kinestésicas que necesitan experiencia práctica, movimiento físico o interacción táctil para comprender plenamente los conceptos. Reconocer los patrones de comunicación de alguien permite traducir el mensaje a su estilo de procesamiento preferido, lo que aumenta drásticamente la comprensión y la retención. También se puede predecir cómo preferirá compartir información con los demás y qué formatos de comunicación le resultarán más naturales y cómodos. La quinta categoría es el reconocimiento de patrones relacionales. Las personas tienen formas consistentes de relacionarse con los demás que reflejan sus estilos de apego,
necesidades sociales y estrategias interpersonales. Algunas personas son colaborativas por naturaleza y buscan el consenso antes de actuar. Otras son competitivas por naturaleza y prefieren el logro individual al éxito grupal. Algunas personas son muy sociables y se energizan con la interacción, mientras que otras son más solitarias y prefieren una interacción social mínima. Comprender los patrones relacionales permite predecir cómo se comportará alguien en situaciones de equipo, a qué tipo de estilo de liderazgo responderá mejor, qué conflictos interpersonales es más probable que experimente y qué dinámicas de relación lo energizarán o lo agotarán. El nivel más avanzado de reconocimiento de patrones consiste en identificar metapatrones que operan simultáneamente en múltiples categorías de comportamiento. Por ejemplo, alguien podría tener un patrón consistente de ser muy analítico en la toma de decisiones, prefiriendo la comunicación escrita a la verbal, trabajando mejor de forma independiente que en grupo y volviéndose más controlador bajo estrés. Estos patrones interconectados crean un perfil conductual integral que permite una predicción extremadamente precisa del comportamiento en diversas situaciones. Desarrollar el reconocimiento de patrones requiere la observación sistemática a lo largo del tiempo, combinada con la comprensión de los principios psicológicos. Debe entrenarse para percibir la consistencia del comportamiento en lugar de distraerse con variaciones superficiales en la expresión de los patrones. El mismo patrón subyacente puede verse diferente en distintos contextos, pero la dinámica psicológica central permanece constante. La clave del reconocimiento ético de patrones reside en utilizar este conocimiento para generar beneficios mutuos en lugar de ventajas unilaterales. Al comprender los patrones de comportamiento de alguien, puede interactuar con él de forma natural y cómoda, y crear oportunidades que se alineen con sus motivaciones. Esto hace que las relaciones sean más efectivas y satisfactorias para ambas partes, en lugar de otorgarle un poder explotador sobre los demás. El reconocimiento de patrones también requiere comprender sus propios patrones de comportamiento y cómo interactúan con los de los demás. Algunas combinaciones de patrones crean sinergia y colaboración naturales, mientras que otras generan conflictos o malentendidos predecibles. Al comprender estas interacciones de patrones, puede ajustar su enfoque para trabajar en armonía con diferentes tipos de personas, en lugar de intentar forzar a todos a adaptarse a su estilo preferido. El objetivo final del reconocimiento de patrones de comportamiento es desarrollar lo que podríamos llamar intuición social, que opera de forma automática e inconsciente. En lugar de tener que analizar conscientemente cada interacción, desarrolla una percepción instintiva de cómo operan las diferentes personas, que necesitan de ellas y cómo posicionarse para el éxito mutuo. Esta intuición social le permite desenvolverse en situaciones interpersonales complejas con facilidad y soltura, a la vez que genera resultados positivos para todos los involucrados. Capítulo 12. Desencadenantes psicológicos y sistemas de respuesta automatizados. La mente humana opera según sistemas de respuesta automatizados que pueden activarse mediante desencadenantes psicológicos específicos. Estos sistemas evolucionan para ayudar a los humanos a tomar decisiones rápidas en situaciones peligrosas o complejas. Pero en el mundo moderno, pueden activarse estratégicamente para influir en el comportamiento, acelerar la toma de decisiones y crear respuestas predecibles a estímulos específicos. Comprender estos sistemas automatizados permite diseñar interacciones que favorezcan la psicología humana en lugar de ir en su contra. El primer sistema de respuesta automatizado es lo que los psicólogos denominan sistema de compromiso y coherencia. Cuando las personas adoptan una postura, hacen una promesa o se identifican con un punto de vista particular, su cerebro busca automáticamente mantener la coherencia con esa postura. Esto sucede porque la inconsistencia psicológica crea disonancia cognitiva, que el cerebro experimenta como estrés y busca resolver modificando creencias o comportamientos para restablecer la coherencia. El sistema de compromiso y coherencia puede activarse al lograr que las personas asuman pequeños compromisos iniciales que se alineen con los objetivos más amplios que se desea que persigan. Cuando alguien accede a una pequeña solicitud, ayuda con una tarea menor o manifiesta su apoyo a un principio general, su cerebro crea un impulso psicológico para mantener la coherencia con ese compromiso inicial. Las solicitudes posteriores que son coherentes con el compromiso inicial se vuelven mucho más fáciles de aceptar, ya que rechazarlas generaría una incómoda disonancia cognitiva.
La clave para un uso ético de este sistema reside en garantizar que los compromisos que se animan a las personas a asumir realmente sirvan a sus intereses, así como a los propios. Cuando la coherencia lleva a las personas a resultados que las benefician, el sistema se convierte en una herramienta para el éxito mutuo, en lugar de la manipulación. El segundo sistema automatizado es el sistema de prueba social y conformidad. Los seres humanos están biológicamente programados para buscar orientación en los demás sobre el comportamiento apropiado, especialmente en situaciones inciertas o ambiguas. Cuando las personas ven a otras personas realizar determinados comportamientos, su cerebro lo interpreta como evidencia de que el comportamiento es correcto, seguro y socialmente aceptable. Este sistema se puede activar proporcionando ejemplos de personas similares que ya hayan realizado la acción que se desea que la persona considere. Cuanto más similares sean los ejemplos a la persona objetivo en términos demográficos, situación o valores, más poderosa será la prueba social. El cerebro, en esencia, acorta el proceso de toma de decisiones al concluir que si personas como ellas hacen algo, debe ser la decisión correcta. El sistema de prueba social es particularmente poderoso cuando se combina con la especificidad y la credibilidad. En lugar de decir que mucha gente hace esto, proporciona ejemplos específicos con detalles concretos que hagan que la prueba social parezca real y relevante. Puedes mencionar el número exacto de personas, sus circunstancias específicas o los resultados concretos que obtuvieron. El tercer sistema automatizado es el sistema de autoridad y experiencia. A lo largo de la historia de la humanidad, seguir la guía de figuras de autoridad con conocimiento solía mejorar las probabilidades de supervivencia. Por ello, el cerebro desarrolló respuestas automáticas de deferencia a la experiencia y autoridad percibidas. Cuando alguien es identificado como experto o autoridad en un ámbito relevante, sus recomendaciones tienen un peso desproporcionado en comparación con las mismas recomendaciones provenientes de personas no expertas. Este sistema puede activarse estableciendo credibilidad y experiencia antes de hacer solicitudes o recomendaciones. Puedes mencionar credenciales relevantes, compartir ejemplos de éxitos anteriores, demostrar un profundo conocimiento del tema o que tu experiencia sea validada por otras autoridades reconocidas. La clave es que la experiencia sea realmente relevante para la situación en la que buscas influir. El sistema de autoridad también se activa con la confianza y la seguridad en la comunicación. Cuando hablas con la confianza adecuada sobre temas en los que tienes una verdadera experiencia, activas respuestas automáticas de deferencia que aumentan la probabilidad de que los demás acepten tu orientación y recomendaciones. El cuarto sistema automatizado es el de reciprocidad y obligación. Los seres humanos tienen una profunda necesidad psicológica de equilibrar los intercambios sociales y devolver favores, regalos o ayuda recibida. Cuando alguien ofrece valor, ayuda o recursos, quien lo recibe calcula automáticamente una deuda psicológica que se siente motivado a reembolsar. Este sistema puede activarse ofreciendo un valor genuino antes de solicitarlo. El valor no tiene que ser grande ni costoso, pero debe ser significativo para quien lo recibe y claramente proporcionado sin una expectativa inmediata de retorno. Al ayudar a alguien a resolver un problema, compartir información útil o facilitarle la vida de alguna manera, se genera crédito psicológico que posteriormente puede aplicarse a solicitudes de cooperación o asistencia. El sistema de reciprocidad es más poderoso cuando el valor inicial es inesperado, personalmente relevante y genuinamente útil. Los actos espontáneos de bondad o asistencia suelen generar una mayor obligación psicológica que los intercambios formales donde se espera explícitamente reciprocidad. El quinto sistema automatizado es el de escasez y aversión a la pérdida. El cerebro humano está programado para valorar más las cosas raras, limitadas o en peligro de desaparecer. Esto se debe a que, a lo largo de la evolución humana, la escasez de recursos fue a menudo crucial para la supervivencia, y perder oportunidades de adquirirlos podía ser catastrófico. Este sistema puede activarse creando una escasez genuina en torno a oportunidades, recursos o acceso. La escasez debe ser real, no artificial, y debe ser relevante para algo que la persona realmente valora, cuando se puede comunicar honestamente que una oportunidad es limitada en tiempo, disponibilidad o acceso. El sistema de escasez también se activa al destacar pérdidas potenciales, en lugar de solo ganancias potenciales. Las personas están más motivadas a evitar perder algo que ya tienen que a obtener algo nuevo de valor equivalente.
Esto significa que formular las solicitudes en términos de lo que alguien podría perder al no actuar puede ser más motivador que formular la misma solicitud en términos de lo que podría ganar al actuar. El sexto sistema automatizado es el sistema de agrado y similitud. Las personas se dejan influenciar más fácilmente por personas que les agradan, en quienes confían y con quienes sienten una conexión. Este sistema puede activarse al encontrar puntos en común genuinos, experiencias compartidas o perspectivas similares que generen afinidad natural entre las personas. El sistema de agrado se activa a través de varios mecanismos, incluida la similitud en los intereses o valores previos. Atractivo físico y apariencia que denotan salud, competencia y asociación con experiencias o emociones positivas. Cuando las personas sienten una afinidad natural hacia ti, su resistencia psicológica a tus ideas y peticiones disminuye automáticamente. El enfoque más ético y sostenible para activar sistemas de respuesta automatizados es lo que podríamos llamar activación alineada. Esto significa activar sistemas únicamente en direcciones que realmente sirvan a los intereses y valores de la otra persona. Al usar desencadenantes psicológicos para ayudar a las personas a tomar decisiones que les beneficien, estás trabajando con su psicología para superar la inercia, el miedo y la incertidumbre que podrían impedirles tomar acciones beneficiosas. Cuando se usan desencadenantes psicológicos para manipular a las personas para que tomen decisiones que perjudican sus intereses, se crea resentimiento, arrepentimiento y resistencia que dañan las relaciones y dificultan la influencia futura. El enfoque más efectivo a largo plazo es generar influencia mediante la creación de valor genuino, la construcción de relaciones auténticas y el beneficio mutuo, en lugar de la manipulación psicológica. Capítulo 13. Desarrollo de la resiliencia psicológica y la fortaleza mental. La mayoría de las personas consideran la resiliencia psicológica como algo que se tiene o no se tiene. Una característica fija que determina la capacidad de manejar el estrés, la adversidad y los desafíos. Esta creencia las deja vulnerables a verse abrumadas por circunstancias fuera de su control e incapaces de mantener un rendimiento óptimo durante periodos difíciles. Pero la resiliencia psicológica es, en realidad, un conjunto de habilidades que se pueden aprender y desarrollar sistemáticamente para crear una fortaleza mental inquebrantable, independientemente de las circunstancias externas. La base de la resiliencia psicológica es lo que los neurocientíficos llaman flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de cambiar entre diferentes marcos mentales y adaptar el pensamiento a las situaciones cambiantes. La mayoría de las personas se estancan psicológicamente porque se aferran rígidamente a interpretaciones particulares de los eventos, resultados específicos que intentan lograr o ideas fijas sobre cómo deberían funcionar las cosas. La flexibilidad cognitiva permite mantener múltiples perspectivas simultáneamente. Alternar entre diferentes enfoques de resolución de problemas a medida que cambian las circunstancias y encontrar oportunidades dentro de los aparentes contratiempos. Esta flexibilidad evita que uno se quede atrapado psicológicamente cuando la realidad no coincide con sus expectativas o preferencias. La primera habilidad para desarrollar la flexibilidad cognitiva es la escalabilidad de perspectivas. Esto implica alternar deliberadamente entre diferentes horizontes temporales y niveles de análisis al evaluar desafíos o contratiempos. Cuando algo sale mal, la mayoría de las personas quedan atrapadas en reacciones emocionales inmediatas y pierden la perspectiva del contexto general de sus vidas y objetivos. Ajustar la perspectiva implica preguntarse sistemáticamente cómo afectará la situación actual en una semana, un mes, un año y 5 años. También se pregunta cómo encaja esta situación en el contexto más amplio de sus objetivos de vida, su crecimiento personal y su experiencia vital en general. Este proceso suele revelar que la mayoría de los factores estresantes y contratiempos diarios son mucho menos significativos de lo que se perciben en el momento inmediato. La segunda habilidad es la flexibilidad de interpretación. Cada situación puede interpretarse de múltiples maneras, y la interpretación que se elige determina la respuesta emocional y las opciones de comportamiento. Las personas resilientes generan automáticamente múltiples interpretaciones para las situaciones desafiantes y eligen deliberadamente las que mantienen su ingenio psicológico. Por ejemplo, ante un rechazo, se podría interpretar como evidencia de incompetencia, como información sobre una mala adaptación a la oportunidad, o como una redirección hacia mejores oportunidades que aún no se han descubierto.
Cada interpretación genera respuestas emocionales y conductuales completamente diferentes, aunque los hechos objetivos sigan siendo los mismos. La tercera habilidad es el dominio de la regulación emocional. En lugar de dejarse controlar por las emociones que surgen de las circunstancias, se desarrolla la capacidad de generar conscientemente estados emocionales que favorezcan los objetivos y mantengan la eficacia. Esto no significa suprimir o ignorar las emociones, sino comprender que los estados emocionales son herramientas que se pueden utilizar estratégicamente. La regulación emocional implica reconocer los estados emocionales a tiempo, antes de que abrumen el pensamiento racional, comprender qué emociones específicas intentan comunicar sobre la situación y cambiar conscientemente hacia estados emocionales que mejoren la toma de decisiones y el rendimiento. El cuarto fundamento de la resiliencia es la independencia de identidad. La mayoría de las personas derivan su autoestima e identidad de circunstancias externas, como el rendimiento laboral, las opiniones de los demás, la situación económica o las relaciones sociales. Esto hace que su bienestar psicológico dependa de factores que escapan a su control directo y sea vulnerable a circunstancias que inevitablemente fluctúan. La independencia de identidad implica desarrollar un sentido central del yo que se mantiene estable independientemente de las circunstancias externas. Esta identidad se basa en tus valores, tu carácter, tu compromiso con el crecimiento y tu valía intrínseca como ser humano, más que en logros o condiciones externas temporales. Cuando tu identidad es independiente de las circunstancias, los reveses se convierten en información y oportunidades de aprendizaje, en lugar de amenazas a tu sentido fundamental de valía. El éxito se vuelve satisfactorio, pero no necesario para el bienestar psicológico. Las opiniones de los demás se convierten en datos interesantes, pero no en la determinación de tu autopercepción. El quinto fundamento es el dominio del enfoque de control. Las personas resilientes distinguen automáticamente entre los factores que están bajo su control y los que están fuera de él, y luego centran su atención y energía exclusivamente en los factores en los que realmente pueden influir. Esto evita el desgaste psicológico que se produce al preocuparse o intentar cambiar cosas que están fundamentalmente fuera de su control. El enfoque de control implica identificar tu esfera de influencia en cualquier situación, aceptar los factores fuera de ella sin resistencia psicológica y canalizar todos tus recursos mentales y emocionales hacia áreas donde tus acciones realmente puedan marcar la diferencia. Este enfoque crea un sentido de autonomía y eficacia personal, incluso en circunstancias difíciles. El sexto fundamento es la capacidad de crear significado. Los humanos somos criaturas creadoras de significado que debemos encontrar propósito y significado en nuestras experiencias para mantener el bienestar psicológico. Las personas resilientes son hábiles para encontrar un significado constructivo incluso en experiencias difíciles o dolorosas, en lugar de permitir que estas experiencias se sientan aleatorias, inútiles o puramente negativas. Esto no significa fingir que las cosas malas son buenas o que las experiencias dolorosas son placenteras. Significa encontrar maneras en que los desafíos contribuyan a nuestro crecimiento, fortaleza, sabiduría o desarrollo personal. Significa ver los reveses como una preparación para futuras oportunidades o como una redirección hacia mejores caminos que los que estábamos siguiendo anteriormente. El séptimo fundamento es la activación de las redes de apoyo. Nadie mantiene la resiliencia en completo aislamiento. La fortaleza psicológica requiere saber cuándo buscar ayuda, tener acceso a personas que puedan brindar diferentes tipos de apoyo y ser hábil en el uso de los recursos sociales. Las redes de apoyo efectivas incluyen personas que pueden brindar asistencia práctica, comprensión emocional, perspectiva objetiva y responsabilidad. Las personas resilientes cultivan conscientemente estas relaciones durante los buenos momentos para estar disponibles durante los periodos difíciles y estar igualmente listas para brindar apoyo a otros cuando las circunstancias se invierten. El fundamento final de la resiliencia es la aceleración de la adaptación. En lugar de sentirse abrumados por el cambio o tratar de resistirse a circunstancias fuera de su control, las personas resilientes se vuelven hábiles para adaptarse rápidamente a nuevas realidades y encontrar maneras de prosperar dentro de cualquier condición que enfrenten.
La aceleración de la adaptación implica evaluar rápidamente nuevas situaciones para identificar oportunidades y amenazas, adquirir rápidamente nuevas habilidades o conocimientos requeridos por las circunstancias cambiantes y mantener la flexibilidad psicológica para ajustar las estrategias y los enfoques según sea necesario. Esto crea confianza en que puede manejar cualquier cambio o desafío que surja porque ha desarrollado procesos confiables para la adaptación y el crecimiento. Desarrollar resiliencia psicológica no se trata de volverse sin emociones o evitar todo estrés y desafío. Se trata de desarrollar las habilidades mentales y las capacidades emocionales que le permiten mantener su efectividad, capacidad de toma de decisiones y bienestar psicológico. Independientemente de las circunstancias externas, esta resiliencia se convierte en una ventaja competitiva que le permite desempeñarse al máximo cuando otros están abrumados y ver oportunidades que otros pierden durante periodos difíciles. Capítulo 14. Cambio de comportamiento a largo plazo y psicología del hábito. La mayoría de las personas abordan el cambio de comportamiento mediante la fuerza de voluntad y la motivación, intentando forzarse a actuar de forma diferente mediante el esfuerzo consciente y la determinación. Este enfoque fracasa en más del 90% de los casos porque se opone a los sistemas psicológicos que realmente controlan el comportamiento, en lugar de trabajar con ellos. Comprender la psicología del hábito permite crear un cambio de comportamiento duradero al alinear los objetivos conscientes con la programación conductual inconsciente. El cerebro humano está diseñado para automatizar comportamientos que se repiten con frecuencia para conservar energía mental para situaciones nuevas o complejas. Estos comportamientos automatizados se convierten en hábitos que operan sin ser conscientes y requieren poca o ninguna fuerza de voluntad para mantenerse. La clave para un cambio de comportamiento duradero no es luchar contra los sistemas de automatización del cerebro, sino programarlos con los comportamientos que se desea automatizar. Cada hábito funciona según lo que los neurocientíficos denominan el bucle del hábito, que consiste en una señal que desencadena el comportamiento, una rutina que es el comportamiento en sí y una recompensa que refuerza la vía neuronal. La mayoría de las personas se centran exclusivamente en intentar cambiar la rutina. Pero un cambio duradero requiere comprender y modificar los tres componentes del bucle del hábito. El primer paso en la modificación de hábitos es la identificación y el diseño de Q. Los hábitos se desencadenan por señales ambientales, emocionales o sociales específicas que le indican al cerebro que es hora de realizar el comportamiento automatizado. Estas señales pueden ser factores externos, como lugares, momentos del día o situaciones sociales específicos, o factores internos, como estados emocionales, pensamientos o sensaciones físicas. Para cambiar los hábitos existentes, debes identificar las señales específicas que desencadenan comportamientos no deseados. Luego, elimina esas señales de tu entorno o crea nuevas rutinas de comportamiento que respondan a las mismas señales. Para crear nuevos hábitos, debes diseñar señales claras y consistentes que desencadenen los comportamientos que deseas desarrollar. Las señales más efectivas son específicas, consistentes y vinculadas a rutinas existentes o factores ambientales que ya ocurren regularmente en tu vida. Por ejemplo, si quieres desarrollar un hábito de meditación, puedes indicarle que ocurra inmediatamente después de tu café de la mañana o justo antes de cepillarte los dientes por la noche. El segundo paso es la optimización y el progreso de la rutina. Los comportamientos que intentas establecer deben estar diseñados para la consistencia, no para la intensidad, especialmente en las primeras etapas de la formación del hábito. La mayoría de las personas intentan implementar cambios drásticos que requieren altos niveles de motivación y fuerza de voluntad, los cuales no son sostenibles en el tiempo. Las rutinas de hábitos efectivas comienzan con algo muy pequeño y aumentan gradualmente en complejidad o intensidad a medida que el comportamiento se vuelve más automatizado. Por ejemplo, si quieres desarrollar un hábito de ejercicio, puedes empezar comprometiéndote a ponerte ropa deportiva todos los días en lugar de comprometerte con una rutina de ejercicios de 1 hora. Una vez que ponerte ropa deportiva se vuelva automático, puedes añadir caminar alrededor de la manzana. Luego, aumenta gradualmente hacia rutinas de ejercicio más intensivas. El principio clave es que la constancia es más importante que la intensidad durante la formación de un hábito. Es mejor realizar una versión reducida del comportamiento todos los días que una versión intensiva de forma inconsistente.
El tercer paso es la optimización del sistema de recompensas. Los hábitos se refuerzan con recompensas que crean asociaciones positivas con el comportamiento y fortalecen las vías neuronales que lo hacen más automático con el tiempo. Estas recompensas pueden ser la satisfacción intrínseca del propio comportamiento o recompensas externas que se asocian conscientemente al comportamiento. Las recompensas de hábitos más sostenibles son las recompensas intrínsecas que provienen del propio comportamiento. Por ejemplo, la recompensa por hacer ejercicio regularmente podría ser un aumento de energía, un mejor estado de ánimo o la satisfacción de convertirse en alguien que prioriza su salud. Las recompensas externas pueden ser útiles para establecer hábitos inicialmente, pero deben reemplazarse gradualmente con recompensas intrínsecas para crear hábitos que se mantengan por sí mismos en lugar de depender de la motivación externa continua. El cuarto paso es la alineación y el refuerzo de la identidad. El impulsor más poderoso del cambio de comportamiento a largo plazo es el cambio de identidad, más que el cambio de comportamiento. Cuando cambias tu identidad para alinearla con los comportamientos que quieres mantener, esos comportamientos se convierten en expresiones de quién eres, en lugar de cosas que te obligas a hacer. El cambio de hábitos basado en la identidad implica adoptar conscientemente la identidad de alguien que participa naturalmente en los comportamientos que quieres desarrollar. En lugar de decir, quiero hacer más ejercicio, dices, soy alguien que prioriza la aptitud física. En lugar de, quiero leer más, dices, soy alguien que valora el aprendizaje y el crecimiento personal. Cada vez que realizas el comportamiento deseado, refuerzas esta identidad al proporcionar evidencia de que eres, de hecho, el tipo de persona que hace estas cosas. Con el tiempo, la identidad se refuerza a medida que actúas de forma natural de forma coherente con tu propia imagen. El quinto paso es el diseño del entorno y el pensamiento sistémico. Tu entorno tiene una enorme influencia en tu comportamiento, a menudo mucho más que tus intenciones conscientes o tu fuerza de voluntad. Diseñar tu entorno para favorecer los comportamientos deseados y desalentar los no deseados es una de las estrategias más eficaces para un cambio duradero. El diseño del entorno puede implicar la reorganización del espacio físico para facilitar los buenos comportamientos y dificultar los malos, o la creación de entornos de información que apoyen tu identidad y objetivos deseados. La clave es que no solo respondes a tu entorno. Puedes diseñar conscientemente tu entorno para moldear tu comportamiento en las direcciones deseadas. Esto elimina gran parte de la necesidad de fuerza de voluntad para el cambio de comportamiento, ya que tu entorno te guía de forma natural hacia los comportamientos que deseas desarrollar. El sexto paso es la implementación, la intención y la recuperación de los fracasos. Incluso los sistemas de hábitos bien diseñados se verán alterados ocasionalmente por circunstancias inesperadas, estrés elevado, viajes, enfermedades u otros factores que escapan a tu control. La diferencia entre quienes mantienen un cambio de comportamiento a largo plazo y quienes se dan por vencidos radica en contar con estrategias predeterminadas para retomar el rumbo rápidamente cuando se producen interrupciones. Las intenciones de implementación implican planificar respuestas específicas a posibles obstáculos o interrupciones. Usted decide de antemano qué hará si se salta un día de su rutina habitual, cómo mantendrá versiones modificadas de sus hábitos durante viajes o periodos de mucha actividad y cómo recuperará la motivación cuando disminuya el entusiasmo. El aspecto final de la psicología del hábito es comprender que el cambio de comportamiento no es un proceso lineal, sino una serie de ciclos que implican periodos de rápido progreso, estancamientos, reveses temporales y un renovado crecimiento. Anticipar este patrón cíclico previene el desánimo durante los inevitables periodos desafiantes y ayuda a mantener una perspectiva a largo plazo sobre el proceso de cambio. Un cambio de comportamiento duradero requiere paciencia, constancia y pensamiento estratégico, en lugar de un esfuerzo intenso e intentos drásticos de transformación. Cuando trabaja con los sistemas naturales de aprendizaje y automatización de su cerebro, en lugar de luchar contra ellos, el cambio de comportamiento se vuelve mucho más sostenible y satisfactorio. Capítulo 15. El marco completo de dominio psicológico. Ahora posee una comprensión integral de la psicología humana que le brinda enormes ventajas en todos los ámbitos de la vida donde el comportamiento humano es importante. Sin embargo, el conocimiento sin aplicación se queda en mera información interesante, en lugar de poder práctico.
Este capítulo final integra todo lo aprendido en un marco completo para aplicar el dominio psicológico en situaciones reales y alcanzar sus objetivos más importantes. La base del dominio psicológico es lo que podríamos llamar conciencia estratégica, que implica operar desde la comprensión consciente de la dinámica psicológica que ocurre en cada interacción humana, en lugar de simplemente reaccionar a comportamientos y comunicaciones superficiales. La mayoría de las personas se desenvuelven en situaciones sociales y profesionales basándose en la intuición, la emoción y el condicionamiento cultural. La conciencia estratégica implica plantearse automáticamente varias preguntas clave durante las interacciones importantes. ¿En qué estado psicológico se encuentra la otra persona en este momento? ¿Y cómo afecta esto a su capacidad de toma de decisiones y a su receptividad a la influencia? ¿Qué necesidades, miedos o motivaciones inconscientes impulsan su comportamiento subyacente a lo que comunica explícitamente? ¿Qué patrones de comportamiento muestra que predicen cómo responderá a diferentes enfoques? También mantiene la conciencia de su propio estado psicológico y cómo afecta su pensamiento, respuestas emocionales y elecciones de comportamiento. Gestionas conscientemente tu estado emocional para mantener la capacidad de adaptación y la claridad, en lugar de reaccionar a las emociones que surgen de las circunstancias. Reconoces cuando tus propios sesgos cognitivos, reacciones defensivas o necesidades del ego interfieren con tu capacidad para responder estratégicamente a las situaciones. El segundo nivel del marco es el diseño de interacción, que implica estructurar conscientemente conversaciones, reuniones y encuentros sociales para crear las condiciones óptimas para alcanzar tus objetivos. En lugar de esperar que las interacciones conduzcan naturalmente a resultados positivos, asumes la responsabilidad de guiarlas en direcciones que beneficien a todos. El diseño de interacción comienza antes de que la interacción comience, entendiendo qué quieres lograr, cuáles son las probables prioridades e inquietudes de la otra persona y qué enfoque tiene más probabilidades de generar satisfacción mutua con el resultado. Consideras el entorno, el momento y el tono emocional óptimos para la conversación que deseas tener. Durante la interacción, monitoreas la dinámica psicológica y ajustas tu enfoque en función de la retroalimentación en tiempo real sobre cómo se recibe tu comunicación. Observas cuando alguien se pone a la defensiva, se desconecta o se resiste, y modificas tu enfoque para restablecer la seguridad y la apertura psicológicas. Prestas atención a lo que genera energía y entusiasmo en la otra persona y te centras en esas áreas en lugar de superar la resistencia. El tercer nivel es la orquestación de influencias, que implica aplicar sistemáticamente los principios de la persuasión y la psicología conductual para crear resultados que contribuyan a tus objetivos y, al mismo tiempo, aporten valor genuino a los demás. Esto no es manipulación, ya que se basa en la creación de beneficio mutuo en lugar de una ventaja unilateral. La orquestación de influencias implica comprender las principales motivaciones y los impulsos psicológicos de la otra persona. Luego, enmarca tus solicitudes y propuestas de manera que se alineen con esos impulsos. Ofreces valor antes de pedir nada a cambio. Generas confianza mediante la coherencia y la competencia, y creas una prueba social que respalde las acciones que fomentas. También comprendes el tiempo y sabes cuando alguien está psicológicamente preparado para tomar decisiones y cuando necesita más tiempo, información o procesamiento emocional. No presionas cuando la resistencia indica que alguien no está preparado. Pero tampoco dudas en pedir compromiso cuando se dan todas las condiciones psicológicas para el acuerdo. El cuarto nivel es la arquitectura de relaciones, que implica construir y mantener conscientemente relaciones que aporten valor mutuo a lo largo del tiempo. En lugar de centrarse únicamente en las transacciones o interacciones inmediatas, piensa estratégicamente en cómo crear relaciones que se vuelvan más valiosas para ambas partes con el tiempo. La arquitectura de relaciones implica comprender qué necesitan las diferentes personas de las relaciones y proporcionarles constantemente esas cosas de manera sostenible. Algunas personas necesitan estimulación intelectual y conversaciones estimulantes. Otras necesitan apoyo emocional y escucha empática. Otras, en cambio, necesitan asistencia práctica y colaboración para la resolución de problemas. También gestiona la dinámica de las relaciones para evitar fuentes comunes de conflicto, resentimiento o malentendidos. Mantiene límites apropiados y es generoso con el valor. Se comunica con claridad sobre las expectativas y responsabilidades, manteniendo la flexibilidad en cuanto a cómo se cumplen.
El quinto nivel es la influencia sistemática, que implica crear sistemas y procesos que multipliquen su influencia más allá de lo que puede lograr mediante interacciones individuales. Esto implica construir una reputación y credibilidad que genere influencia incluso con personas que no conoce directamente. La influencia sistemática puede implicar la creación de contenido que demuestre su experiencia y su valiosa perspectiva. Construir redes de relaciones donde las personas le recomienden a otros o desarrollar sistemas que aporten valor de forma constante a muchas personas simultáneamente. El sexto nivel es el liderazgo psicológico, que implica inspirar a otros a seguir voluntariamente tu guía porque confían en tu criterio y creen que seguir tu ejemplo les beneficia. Esta es la forma más elevada de influencia, ya que no requiere persuasión, manipulación ni esfuerzo continuo para mantenerla. El liderazgo psicológico se construye demostrando constantemente competencia en áreas que importan a los demás, tomando decisiones que benefician al grupo, no solo a ti mismo, y manteniendo la integridad entre tus valores declarados y tu comportamiento real. Las personas siguen a los líderes psicológicos porque quieren, no por obligación. El nivel final es la creación de un legado, que implica utilizar tu dominio psicológico para contribuir a resultados más amplios e importantes que tus intereses personales inmediatos. Esto implica aplicar tu comprensión del comportamiento humano para resolver problemas significativos y crear valor para muchas personas. La creación de un legado representa la aplicación más gratificante del dominio psicológico, ya que alinea tus capacidades de influencia con propósitos significativos que generan un impacto duradero. Cuando utilizas tu comprensión de la psicología humana para ayudar a otros a alcanzar sus metas, resolver problemas importantes o generar un cambio positivo en el mundo, experimentas la profunda satisfacción que surge al poner tus capacidades al servicio de algo más grande que tú mismo. El marco completo de dominio psicológico te transforma de alguien sujeto a las dinámicas del comportamiento humano a alguien que trabaja conscientemente con ellas para crear resultados positivos para ti y para los demás. Pasas de ser reactivo a ser estratégico, de ser influenciado a ser influyente, y de sentirte confundido por el comportamiento humano a ser alguien que lo comprende y guía. Este dominio te brinda confianza en situaciones sociales y profesionales porque comprendes lo que sucede bajo la superficie de las interacciones. Te da influencia porque sabes cómo comunicarte y comportarte de maneras que animan naturalmente a los demás a ser receptivos a tus ideas y peticiones. Te da la capacidad de construir relaciones significativas porque comprendes las necesidades de cada persona y cómo aportar valor de maneras que se sienten auténticas y satisfactorias. Y lo más importante, el dominio psicológico te da la libertad de elegir tus respuestas a cualquier situación, en lugar de dejarte controlar por reacciones inconscientes, patrones defensivos o condicionamiento social. Te conviertes en el arquitecto consciente de tu propio comportamiento y relaciones, en lugar de estar sujeto a las fuerzas psicológicas que operan en tu entorno. Esta libertad y capacidad representan el objetivo final de la comprensión de la psicología humana. No solo para lograr mejores resultados en el mundo exterior, sino para convertirte en la persona que eres capaz de ser cuando ya no estás limitado por patrones psicológicos inconscientes que no sirven a tus intereses y valores más elevados.